Les debo notificar que estamos grabando la sesión. Les notifico entonces para efectos pues, de tener el registro. Por protocolo de la aplicación también pues, a los asistentes es necesario advertirles que están en la grabación. El día de hoy, como lo habíamos anunciado, tenemos una agenda relacionada principalmente como con la revisión del ensayo escrito, del primer ensayo. Eh, este ensayo, entonces, una vez lo autohablemos en el día de hoy, podemos subirlo con esta nota que nos vamos a asignar al Dropbox. Y les doy entonces la bienvenida a la sesión correspondiente al miércoles 16 de diciembre de 2020, sesión de la clase del eje contexto comunicativo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? A ver, ¿hay alguna duda, alguna inquietud acerca del trabajo independiente que hemos llevado a cabo durante esta semana? Es decir, desde el último día que nos vimos, la última clase. Duda, allí tengo en pantalla Profe, la agenda de la sesión del día de hoy. Los escucho. profe, yo tengo una duda. Yo el ensayo yo lo hice en un documento no de Word, sino de, mm, de la nube de Gmail, del correo institucional. Desde ahí se puedo subirla al Dropbox. Bueno, mira, el tema con esa nube es que sugiero que lo traslades a un archivo de Word y lo subas. ¿Por qué? Porque esa nube generalmente requiere que me invites a tu Drive, ¿cierto? O que yo esté precisamente conectado en ese sitio con tu nube. Entonces nosotros creamos el sitio de Dropbox precisamente para que todos pudiéramos estar eh, entregando los trabajos allí y de cierta forma conectados a través de esa plataforma. Entonces el riesgo que corres cuando lo haces en la nube es que lo pones pero no es visible. Entonces cuando un trabajo no es visible, se entiende que el trabajo no se entregó, ¿sí? Eso sería en la presencialidad equivalente como así lo entregaras en vez del Instituto de Educación Física, en vez del bloque 15, perdón, del bloque 45, lo entregaras en el bloque 47. Pues se pierde el trabajo, ¿cierto? Eso es más o menos pues como lo puede ocurrir. Entonces, pues eso es la advertencia, pero también, es decir, verifica que sí abra. Tú lo pones allí y abre para todos los usuarios del Dropbox, incluido el profesor, no hay problema, ¿sí? Yo lo que necesito es que el trabajo esté presentado y esté visible. Repito, un trabajo se entiende como presentado, como entregado, cuando precisamente está en el Dropbox, que es el espacio que elegimos, que escogimos para la clase, que asignó mejor el profesor para la clase para poder hacer más fácil o poder hacer, pues, en esta situación viable la entrega de los trabajos. Esa plataforma, pues todos están invitados a ella, además puede poder entregar los trabajos, allí están pues todas las herramientas, los talleres y demás. Entonces esa es la respuesta a la inquietud. ¿Me hice entender? Para quien preguntó y para todos. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, dicho. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Una pregunta, inquietud? Bueno, en un segundo. Vamos perdiendo el ventilador. Bueno, entonces, si no hay inquietudes, no hay comentarios, les renuevo mi saludo, les renuevo pues mi eh, para que estemos muy pendientes entonces, de dónde estamos. Entonces, la agenda del día de hoy tiene que ver con lo siguiente. Vamos, como les he estado diciendo y como habíamos anunciado, como teníamos previsto, que vamos a hacer la autoevaluación del texto ensayo, del reel, de la sucesión, de las imágenes. ¿Qué hay que hacer? Ya saben ustedes, tener el texto a mano, o sea, tenerlo abierta la ventana donde está, si lo tenemos digitado, y tenerlo de tal manera que podamos intervenirlo. Es decir, todo lo que vamos diciendo aquí lo va corrigiendo allí. ¿Qué es una autoevaluación? Una autoevaluación precisamente es que yo mismo me valoro, me califico y para ello yo mismo tengo que dar argumentos, ¿cierto? Yo mismo tengo que decir qué hay para mejorar. Entonces es fundamental que ese ensayo, si está digital, se pueda dejar intervenir con una letra de otro color, rojo, y entonces ahí se vaya poniendo el acumulado de las notas. Vamos a decir qué nota vamos a poner. Vamos a exponer rápidamente el tema, vamos a seguir con el tema de relaciones textuales,
y vamos a hablar de conectores ideíticos, y a partir de ese tema vamos a dejar otros talleres. Estos dos temas son 4 talleres. Recuerden que hace 8 días abrimos el tema de talleres y dijimos, bueno, no vamos a dejar los 7 talleres simplemente a decir, bueno, ahí están los talleres. Esos talleres es para que los desarrollen y en enero los traen, ¿no? Vamos explicando un tema y vamos haciendo el taller respectivo. Y además lo vamos haciendo clase a clase. Bueno, y en este caso vamos a tener cerca de un mes, es el del receso, pero además no vamos a llegar a evaluarlos inmediatamente, ¿cierto? Sino que vamos a tener otra semana más, después de que lleguemos exactamente el 20 de enero, nos tocaría a nosotros clase, el miércoles 20 de enero, cuando retomemos actividades. Entonces hoy dejamos como tarea con el tema de conectores ideíticos talleres para aplicar ese tema, aplicaciones. Y al final vamos a abrir, a mostrar tres lecturas, están en el blog y están en el Dropbox, lecturas que son fundamentales para seguir avanzando en este asunto de la redacción de un buen ensayo, la redacción de un texto. Entonces, el primero se llama El tema, el segundo se llama Dos modos de contar y el tercero Volver a narrar. El primero, yo recomiendo leerlos, ¿sí? Más adelante, cuando regresemos, digamos, si vamos a, con estas lecturas, a hacer una actividad de obliga cumplimiento, o sea, de entrega y de registro para el seguimiento. Pero por ahora lo que hago es recomendarlos para que las revisen y las miren. Ahora, anteriormente también habíamos hecho unas lecturas recomendadas, ¿cierto? Allí hay, por ejemplo, lecturas de ortografía, lecturas de inferencia, ¿cierto? Lecturas de la lectura crítica, perdón, textos de lectura sobre lectura crítica. Y hay una serie de lecturas también que hablan sobre la forma de expresar en público, preparar una presentación. Todas ellas las vamos a llevar a la práctica cuando hagamos exposición. Las llevamos a la práctica cuando, como hoy, vamos a hacer un foro de entendimiento. Entonces, esos son los 3 puntos que aspiro que el día de hoy podamos desarrollar. Preguntas sobre el orden del día. ¿Algún comentario? Los 7 compañeros que están conectados el día de hoy. Entonces, esta agenda, para comenzar con esta agenda, vamos entonces, voy a hacer una corta, voy a comenzar con el primer punto, el de la ensayo. Creo que es claro. Bueno, diga ahora que si el ensayo no está digital, pues bueno, usted lo tiene copiado a mano, ¿sí? En su cuaderno. Pues hace lo mismo con un lapicero de otro color, hace la calificación y toma una foto, una imagen, y esa imagen se asegura que la pueda subir como archivo de Word, la pega en un archivo de Word y la sube. En todo caso, y reitero la inquietud que tenía Dilson, es que no suban ustedes archivos que estén en la nube, porque esos archivos o no se dejan abrir, o esos archivos no presentan pues dificultades para abrir, o esos archivos exigen que quien los esté abriendo pedirle autorización a quien lo creó, acceso a esa nube de esa persona que lo creó, o a veces el archivo, cuando ustedes tratan de convertirlo, él crea una extensión, ¿sí? Crea una extensión y esa extensión no permite tampoco abrirlo o le pide un convertidor. Y entonces, pues yo soy muy claro en el hecho que si el archivo no está en Word, ¿sí? Es más, ahí también se dejan subir archivos en PDF, ¿sí? Pero uno sube un archivo en PDF cuando pues, requiere como que no se lo intervengan, ¿cierto? Que no le alteren el contenido. En este caso, pues no hay problema que un archivo pueda ser visto por todos. Ahora, ¿qué estamos haciendo también? Y hago la claridad. Que si yo subo un archivo y es de Word, pues yo no tengo problema que nadie me lo copie. De hecho, ese es el ejercicio también que estamos realizando, trabajando de manera colaborativa, de manera grupal. Entonces, ni me lo borran ni me lo copian. Porque también yo voy a decirles, si usted antes de presentar su trabajo, mira los trabajos que ya hay montados, pues eso no tiene problema si usted mira para saber qué redactaron, qué enfoque dieron, pero no quiere decir que usted pueda deliberadamente tomar la decisión de copiarle a otro, ¿cierto? No. Ahora, si eso llegara a pasar, eso es un plagio, ¿cierto? Que no solamente tiene un 0, sino, y tiene el 0 para las dos implicados, ¿cierto? Ya después viene pues un tema muy de proceso y un tema muy incómodo que son los descargos y pues esas personas explican de qué se trata, porque en el reglamento el fraude es sancionado, ¿cierto? Se pasa pues a la dirección del instituto para que pues procedan a una anotación o se tiene pues una
la dificultad allí por eso que se considera una falta muy grave y que se considera una falta disciplinaria, ¿cierto? Una falta grave para las normas institucionales, incluso pues para el tema penal de la ley, el copiar, el plagiar, el no respetar la autoría, los derechos de autor. Entonces, ese Dropbox tiene esa particularidad, ¿cierto? Entonces, lo mejor es que lo suban en Word. Ahora, repito, es muy interesante uno confiar en los otros, es uno administrar este espacio, ni que le borren, ni que le copien. Pero el Dropbox recibe los archivos en Word e incluso en PDF, ¿cierto? Solo estoy pidiendo que lo suban en Word para yo poder hacer anotaciones y comentarios y poderlo revisar, ¿sí? Y cuando considere poder hacer comentarios. Entonces, puede tenerlo en un archivo digital, lo puede tener a mano, bueno, y no se me ocurre qué más. Ah, bueno, y si lo tiene a mano, le toma la foto, ¿cierto? En todo caso, ustedes deben tener el ensayo en el día de hoy. Ténganlo a mano, por favor. Lo estoy diciendo desde que comenzamos hace ya casi 10 minutos, porque pues cuando empecemos a trabajar, pues cada uno rápidamente tiene que leer su ensayo, tiene que leer la parte que le indiquemos. Entonces ténganlo a mano mientras yo voy explicando acá. Entonces voy a hacer un repaso frente a esto, voy a recordar que nosotros vimos ya que un ensayo escrito vamos a partir del problema, la causa, la afirmación y la conclusión. Yo recuerdo que el primer ensayo que hicimos acá escrito fue la presentación personal. Entonces es un tema conocido, pero en todo caso, cuando les expliqué, les dije, miren, tanto verbal como de forma escrita, la presentación personal es un ensayo, es algo que es una intervención que hay que construir, es un discurso que hay que construir. El tema es que nosotros no lo, el asunto siempre es que nosotros, la situación es que nosotros no lo acostumbramos a no preparar, lo dejamos todo al azar, al destino. Y entonces llegamos allá a la presentación y pues bueno, nos puede ir bien porque somos seres que comunicamos, porque bueno, es mi tema, soy yo, pero pero puede ser mejor. Entonces dijimos que hay unas dimensiones del ser humano y lo que estábamos haciendo allí fundamentalmente era decir, vea hombre, el tema, organícelo, organice su tema. ¿Cuál es su problema, tema, pregunta? ¿Quién es usted? Entonces decíamos que había una dimensión de orden personal, el ser, o espiritual, digámoslo así, una de orden laboral y otra de orden familiar, ¿sí? En lo laboral está lo social, está la interacción, y que cada uno no escoge cómo hablar. Entonces, después dijimos, bueno, pero entonces vamos a hablar ya con un tema impuesto. Y el profesor nos puso el tema, guió el tema de las TICs y el rol del entrenador o el licenciado en educación física respecto a la utilización de esas TICs, respecto a la educación, respecto al entrenamiento. Y con ese tema pudieron ustedes también hacer un comentario corto que también requiere de una estructura mínima, básica, repito, plantear un tema y desarrollar ese tema y cerrar ese tema. Una vez vimos esto, planteamos estos puntos. Dijimos, no, mire, pero entonces vamos a darle ya forma pues a un tercer escrito que vamos a hacer y ese sí lo vamos a llamar ensayo. Y ese ensayo ya no es tan corto. Y ese ensayo, como ensayo, va a plantear el problema, el tema, una causa, unos antecedentes, ¿sí? Una afirmación, unas proposiciones, y ahí comienzo como a darle solución al tema en el que estoy hablando y una conclusión o impacto. Entonces, con esas pautas, ustedes tienen la tarea de presentar en el día de hoy un ensayo. Vamos a presentarlo y lo vamos a autoevaluar. Entonces, ¿qué significa la autoevaluación? A ver, yo quiero devolverme a la sala y conversemos un poco sobre el tema de la evaluación, ¿cierto? Aquí estamos cambiando la mirada también. Yo les decía a ustedes que con este asunto del aislamiento, necesariamente, aunque yo ya lo vengo trabajando, y ya saben ustedes, en mi curso pues yo no hago exámenes para que me memoria o me trasladen contenidos, ¿sí? Mejor los contenidos los van a aplicar y van a dar cuenta de ellos o con un trabajo como el de hoy, aplicándolo, o con las elaboraciones y la crítica que ustedes van a hacer. Entonces, eso requiere una de las modalidades del modelo que también les compartí, modelo pedagógico, que en cuanto a la metodología, ¿cierto? Y esa metodología tiene incluida la autoevaluación. ¿Quién me puede hablar de la evaluación? Hay varios tipos de evaluación. ¿Quién, por ejemplo, lo tiene claro? Ana, buenos días, bienvenida. ¿Quién tiene claro eso? ¿Quién se le ocurre esto que estoy hablando de la autoevaluación? Pablo, buenos días. Sí, sí, hablamos la vez pasada que estuviste una parte en el curso sobre ello, ¿cierto? Hablarnos un poco de la autoevaluación, por favor.
buenos días, compañeros. Acércate más al Eh, micrófono para que te podamos escuchar. Te escucha muy bajito el sonido. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Pues, a ver, lo que yo recuerdo, mm, que yo tengo algo por aquí. Auto, ¿cierto? Usted mismo. Sí, si uno se evalúa de acuerdo pues a, a su resultado, es decir, Sí. como a lo que usted logró hacer y lo que, digámoslo, de alguna manera pudo entender. Sí, es una revisión entonces. Ahora, de allí sale algo muy importante que es las oportunidades de mejora. ¿Sí? O sea, en torno a lo que está diciendo Pablo, ¿qué pudo hacer? ¿Qué logró? ¿Qué alcanzó? Listo, entonces, ¿qué oportunidades de mejora tiene? Entonces, por eso aquí no hablamos de errores, de hierros, no, sino todo el tiempo vamos a aprender, ¿cierto? Pablo y compañeros, hay también otros tipos de evaluación, ¿sí? La evaluación es la evaluación debe ser un acontecimiento, un proceso en el desarrollo de un eje como este, en donde continuamente estemos buscando, como decía Pablo, la aplicación de una competencia, ¿sí? Unos logros, eh, plasmar, dar evidencia, porque la evaluación se hace a partir de una evidencia, un producto concreto de algo que exista, en este caso productos concretos, elaboraciones, aplicaciones, y con ello generar las oportunidades de mejora. Entonces esa evaluación como revisión se puede hacer que la misma persona, el mismo estudiante lo haga, que lo realice entre dos estudiantes, se llama coevaluación, ¿sí? Que lo hagamos, perdón, entre todos, que lo hagamos entre todos, entre dos o más estudiantes, incluido el facilitador, y se llama coevaluación. Cuando nosotros aquí entre todos decimos, y hoy vamos a ser parte, digamos que para hacer autoevaluación, por la modalidad que tiene esta plataforma y esto que estamos haciendo, tiene también de coevaluación, es decir, entre todos o entre varios vamos a evaluar. Eso es coevaluación y se cumple lo mismo que había dicho Pablo, se cumple que revisamos, miramos oportunidades de mejora y asignamos una valoración ¿no? Que se refleja con una nota, se simboliza con una nota. Y existe la evaluación de iguales, que es cuando dos personas, ahí sí dos personas, toman una evaluación, generalmente se la intercambian y cada uno con unos parámetros cuando es incorporado a un modelo pedagógico, a un pensum, se llama rúbrica, es donde están los parámetros. Todo lo que hacemos acá tiene rúbrica, ¿sí? O unos puntos de referencia, yo los llamo términos de referencia, y con ello usted hace esa valoración. Y existe la heteroevaluación, que es la que se le hace a alguien diferente a usted que está actuando como estudiante y que en este caso pues es el facilitador, el profesor, ¿sí? Entonces tenemos la coevaluación, la evaluación de iguales, la heteroevaluación y la autoevaluación. Entonces vamos a hacer autoevaluación porque cada quien de forma muy responsable va a evaluarse. Vamos a subir después, una vez termine esta sesión de clase, eh, mi trabajo al Dropbox en la carpeta respectiva. O sea, una vez esté ya calificado por parte suya, usted mismo sube su trabajo. Esa nota es la que yo le voy a incluir en el seguimiento. Después viene, como tarea nos va a quedar hoy, que con esas mejoras que hicimos, con esa autoevaluación, vamos a tomar el ensayo y vamos a hacer una segunda versión con mejoras. Ahora, con lo que hablamos hoy, con el tema de oraciones, con el tema de inferencias, con el tema de conectores, con el tema de ícticos, ¿sí? Y con las correcciones de hoy, vamos a producir un segundo texto que necesariamente tiene que tener, debe cumplir más con las condiciones de un ensayo, ¿sí? Recuerden, cuando hablo de la oración es, bueno, como es la estructura de una oración, y eso va a dar que tengamos, y con los documentos que hemos sugerido, ¿cierto? Cómo se utilizan los dos puntos, cómo se utilizan las comillas, cómo se utiliza el signo de pregunta. Todo ello ya lo tenemos nosotros, unos explicados en clase y otros, recuerden, como material de apoyo. Que muchas veces yo no muestro el material de apoyo y no lo enfatizo tanto como voy a hacer con dos, tres documentos en el día de hoy, pero que tenemos la tarea que cada que estamos en clase tenemos como el trabajo independiente hacer las actividades, pero también revisar el material de apoyo. Entonces eso es lo que vamos a hacer con la autoevaluación. Entonces, para autoevaluarnos vamos a seguir estas pautas. ¿Las vemos en pantalla? ¿Sí? Sí, profe.
Yo le ruego el favor que le tome la foto, la copie en este momento, porque yo voy a estar continuamente pasándome de la sala, de la presentación a la sala, y en ocasiones cuando yo me paso a la sala, hay personas que no les reproduce no les copia a un ladito la presentación. En términos normales, lo que puede hacer, lo que hace la aplicación es que yo me paso a una ventana, que yo tengo con pantalla completa de la presentación, y voy y sigo hablando. Pero entonces, como va a estar trasladando de la presentación a la sala donde están ustedes, donde estamos en la clase, pues es posible que no lo veamos en el momento. Entonces sí sugiero que lo vean. Vamos a mirar el título, vamos a calificar sobre 5, nos vamos a calificar nosotros y vamos a comenzar analizando el título. Vamos a hablar qué es un párrafo de entrada, vamos a mirar el párrafo, los párrafos de desarrollo y el párrafo de cierre. Esta metodología que hacemos de aprender haciendo, de trabajar entre nosotros, construir en la clase, posibilita también que aquí hay temas que voy a precisar y que van a empezar a incorporarlos ustedes a su conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, hay una palabra que dice epígrafe en el segundo renglón, después de título. Eso vamos a definir qué es un epígrafe, o bien porque uno de ustedes lo haya traído, o bien yo lo explico y miro y les indico cómo se maneja esto dentro de la escritura. Bien, entonces estamos claros ahí sobre lo que vamos a hacer y sobre los pasos que vamos a seguir, ¿sí? Sí. Bueno, Sí, profe. listo. Sí, Entonces, señor. vamos a comenzar. Voy a hacerlo en el orden que llegaron a la sesión, ¿sí? Voy a empezar, mejor dicho, con Juan Fernando, y cada quien pues va pidiendo la palabra si no seguimos en este orden. Entonces, a ver, lo primero es, Juan Fernando, léenos tu ensayo, comienza por léenos el título de tu ensayo, la primera parte, desde la primera parte de la hoja, yo te digo hasta dónde, y vamos a empezar a autoevaluarlo y voy a empezar a explicar de qué trata esto. Profe, pues el título es Grandes diferencias socioeconómicas. Listo. ¿Qué más tiene ahí? Pues todo el título dice Ensayo, Grandes diferencias socioeconómicas por Juan Yepes. ¿Qué más dice ahí? Nada más, ahí termina el título. Listo, por Juan Yepes. Sí, Ese señor. Juan Yepes está debajo del título, ¿cierto? Sí, señor. Juan, eso está muy bien. Hay unos asuntos, unos elementos que vamos a incorporar. O sea, está bien lo que tienes, pero se puede mejorar. Sí, señor. Continuemos con Hilary. Hilary, compártenos qué tienes allí, así como hizo Juan Fernando, el título y bueno, lo que hay allí en la hoja. Lo primero que uno se encuentra al leer tu ensayo. Adelante, te escuchamos. No sé si Hilary me está escuchando, si está en la clase y tiene problemas con el micrófono, simplemente copie en el chat, ¿sí? Para saber pues que está allí. Sí, Hilary, ¿tienes problemas con el micrófono? Yo te sugiero entonces que para hacer pues tu intervención la puedes hacer a través del chat y yo te voy haciendo los aportes, ¿sí? Si no, pues toma atenta nota para que hagas bien tu autoevaluación de tu ensayo. Entonces no me queda claro si tienes dificultad con el micrófono. Parece que sí. Dilson, continuemos vos, a ver, Dilson, tu Profe, ensayo. yo escribí primero, bueno, ensayo, real Acuérdese, imágenes por profesor y Dilson compañeros, Jiménez. porque estamos construyendo acá. Eso, profesor y compañeros, qué pena. Muy bien. Entonces, primero puse Universidad de Antioquia, Bueno, vamos a hacer ensayo. algo, vamos a hacer algo. Vamos a describir, sí, pero voy a decir algo acá que suena muy duro, pero es para todos. Un ensayo, cuando está bien escrito, se defiende solo. ¿Qué quiere decir? Si yo empiezo, yo escribí por esto, pero es que lo que pasa, lo estás explicando. Entonces, un ensayo lo lees tal cual, así como hizo Juan Fernando, ¿cierto? Ahora, estás explicando, yo escribí Universidad de Antioquia, listo, pero el ejercicio que vamos a hacer todos hoy es leer el ensayo. Y repito esto que parece muy duro, parece incluso como brusco lo que voy a decir, pero es eso, es real, es tal cual la realidad. Un ensayo, si está bien escrito, se defiende solo, es decir, lo que leyó. Listo, Dilson, continúe y perdón la interrupción. Listo, entonces, ensayo, real imágenes por Dilson Jiménez, la hipocresía de la vida, de la sociedad. Sí, ¿qué más tiene ahí? Ese es el título. Sí, ¿qué más? Ya doy el análisis, No, bueno, no tiene el autor por ningún lado. no, pero Bueno, sí, por Dilson Jiménez antes listo, ¿antes de qué? del título. Muy bien, ahí está la información, pero no está adecuadamente.
¿Alguien más quiere participarnos en este momento su título? Hilary, ahora sí tienes, que veo que abriste otra, me imagino que el sonido por el celular o viceversa, imagen celular y sonido computador. Te escuchamos, Hilary. Profe, hola. Sí, adelante. Eh, espera, bueno, mi ensayo, ¿me Un están poco más escuchando? fuerte o acercarte al micrófono para que te escuchemos todos. Hola, ¿ya me Sí, están ahora sí. escuchando? Sí, Bueno, mi ensayo, pues lo puse como ensayo. El título es Caras opuestas y ya puse pues el autor que es Hilary Mejía Bolívar. solamente eso. Sí, señor. Bueno, para todos. Gracias, Hilary. Voy a volver a la presentación. Entonces, el título. El título se compone de una frase, que aquí dijimos, eh, caras opuestas, la hipocresía de la sociedad, ¿sí? Grandes dificultades socioeconómicas. Claro, y están muy bien esas frases. ¿Qué es el título? El título es el abarcante de lo que dice el contenido. De hecho, hay una recomendación. Yo no acostumbro y no lo sugiero que el título lo colocamos al iniciar, porque uno cuando va escribiendo va dando estructura. Entonces, generalmente el título lo pone uno o en la mitad de su ejercicio o al final. Si es al final, mucho mejor. O pone un título en el medio, en la mitad del ejercicio, y cuando está terminando lo ajusta. El título es una frase que no tiene mucho complemento, pero sí tiene, debe tener sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? Muy corto el predicado, sí, pero que diga lo que voy a leer. Ahora, el título no puede ser lo que llamamos un comodín, una frase genérica. Ejemplos de frases genéricas, porque aquí no hay ninguna en las que me leyeron. Todas tienen una, de pronto la de caras opuestas no es tan genérica, pero sí es muy común escucharla. Lo hemos escuchado en otras partes, ¿cierto? Y termina la gente utilizándola para mucho, usándola para varias situaciones, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en las noticias están mostrando que durante la Navidad hay gente que celebra en grandes hoteles y que pese a esta pandemia tiran la casa por la ventana, como se dice vulgarmente, pero que hay un lugar de la ciudad donde hay personas muy necesitadas que están casi que aguantando hambre, no solamente no celebran, sino que no tienen un solo granito de arroz que comer, ponen ese título, caras opuestas. Otro que es muy común es las dos caras de la moneda, casi que son dichos. Entonces hay que cuidarnos en lo posible de ese tipo de títulos. No estoy diciendo que lo que Hilary lo leyó esté mal, ¿sí? Podríamos ponerle caras opuestas en la sociedad para orientarlo por el lado que Juan Fernando lo orientó. En todo caso, yo revisaría. Entonces, yo no diría, no está mal, no se puede descartar, pero sí se puede mejorar, por lo que estoy diciendo. Los comodines los vamos a ver en uno de los talleres, ¿sí? Son esas palabras que uno utiliza para todo. Por ejemplo, la gente dice, tan lindo. Entonces les dicen que si el carro, que cómo le pareció el vehículo, dice, tan lindo. Y resulta que el vehículo tiene unos atributos impropios, uno puede decir, es cómodo, es moderno, es veloz, sí, pero pues lindo es un genérico. Pero también le preguntan, ¿cómo le pareció el expositor del tema? Tan lindo. ¿Y cómo le parece el día? Tan lindo. Entonces son palabras que terminan las personas y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, yo lo he hecho también, inconscientemente las pronunciamos para todo. Entonces, vamos a aprender que el comodín se debe evitar para ser más asertivos en el lenguaje. Entonces, con los títulos pasa eso, que a veces pueden tener comodines. Voy a finalizar el tema del título, y puse el ejemplo pues de las dos caras de la moneda o las caras opuestas, con asuntos como que la gente cuando va a ponerle un nombre a un emprendimiento o a un negocio son poco originales. Entonces, un negocio de pinturas, Antioqueña de pinturas. Pero si el negocio es de resortes, Antioqueña de resortes. O colombiana de pinturas, ¿sí? O pinturas y pinturas. Y de ahí no nos salimos. Entonces no hay creatividad, no hay... Ahora, que eso sí dice lo que vende el negocio, tal vez. O pasa también cuando en una carta o un aviso dice postres, salpicones y algo más. Entonces yo diría, algo más. Bueno, entonces vea, véndame 2 resmas de papel y 3 marcadores. Entonces me dice, señor, lo que pasa es que esto es un negocio de frutas, no de eso. Y entonces yo le decía, pero es que usted me puso algo más. Y algo más es lo que a mí se me ocurra. Son palabras, son expresiones que terminamos incorporando y eso hace al lenguaje y eso hace que seamos cada vez menos asertivos, menos claros. Y eso se pega porque estamos en una cultura, estamos, como decíamos, en el tema de la comunicación, estamos dentro de un contexto
y dentro de unos referentes. Y eso hace que existan los comodines y existan palabras que acomodamos. Entonces, cuidémonos de eso. Entonces, el título consta de una frase que me debe describir el contenido. Las tres que me leyeron están bien. La que Hilary leyó puede ser mucho mejor, puede tener, para que no se parezca a un genérico. Ahora, lo que uno hace allí es que la concreta. Caras opuestas en la modernidad, o caras opuestas para el mundo, ¿sí? O durante pandemia, algún asunto que lo precise más. Bueno, después de esa frase, el título consta de una línea de autor. ¿Qué es la línea de autor? Como su nombre lo indica, es una línea, ¿cierto? O sea, un renglón. Ese renglón debe de ir después de esa frase. No debe de ir ni adelante de la frase, ni en la parte final del ensayo, porque a veces también nos acostumbramos como si fuera una carta a firmarlo. Entonces, no, estamos hablando de escritos, de ensayos para el uso académico, para la presentación de trabajos. Si estamos hablando de un ensayo, por eso no estamos hablando de una portada. Ahora, es posible que en la universidad le pidan un trabajo y usted con las normas APAS haga la portada. Pero estamos aprendiendo a escribir el ensayo, a escribir, hacer el escrito, ¿sí? Tipo artículo, y por eso entonces estamos hablando título y el autor. Entonces es fundamental que después del título me digan quién lo escribió. Y la línea de autor también se compone debajo de esa línea, en general se llama línea todo el conjunto, a pesar de que tiene dos líneas o puede tener tres renglones, se llama línea de autor. Debajo del nombre del autor se dice quién es ese autor rápidamente. Entonces, ¿quién es? Profesor, Universidad de Antioquia. Estudiante, licenciatura en Educación Física, Universidad de Antioquia. Estudiante, entrenamiento deportivo, Universidad de Antioquia. O, ahora, usted quiere hacer más extensa esa información, pone un asterisco, pone un numerito pequeñito al lado superior derecho, se llama pues pie de página o pie de nota, en donde usted ya aclara. ¿A qué me refiero? Que hay artículos que uno encuentra que dice el autor y dice profesor, Universidad UDA, y tiene un numerito y dice profesor en el Instituto Universitario de Educación Física, investigador en los temas de contexto comunicativo. Este artículo es producto del proyecto integrado a la dirección y al currículo con referencia a las costumbres de comunicación y de ejercicio y de actividad física durante pandemia en el año 2020. Bueno, detalles que no van a caber ahí. O en los artículos científicos que vamos a tener la oportunidad de mirar también, aclaran quién es el profesor, ponen la dirección electrónica, también aclaran si es que ese artículo es producto de un proyecto de investigación o simplemente ponen la hoja de vida, una pequeña hoja de vida del profesor o del escritor. Entonces la línea de autor es, ¿cómo se llama quien lo escribió? Puede también decir columnista. Si ustedes ven un periódico, pueden ver ahí en la línea de autor, ponen el nombre, especialista en economía, analista político, y eso es válido para ese espacio donde está escribiendo, ¿sí? En este espacio en el que estamos escribiendo es estudiante de educación física, estudiante de entrenamiento deportivo. Por ejemplo, Ana va a escribir, pero ya no dentro al ámbito de la universidad. Ana, si vas a escribir, digamos, en tu gremio de ingeniería ¿qué? ¿Me recuerdas? ¿Cómo firmarías? Biomédica. Biomédica, ¿cómo firmarías? Ana María Lopera, ingeniera biomédica, Universidad EIA. No, ahí la universidad no, porque ya no estás estudiando ahí. Ah, bueno, a veces uno pone como Ok. en la tarjeta de dónde es, pero por ejemplo, ingeniera biomédica, donde estés trabajando, la empresa. O si quieres poner la universidad, bien, ¿cierto? O ingeniera biomédica, guión, especialista, dame una especialidad o un tema particular de tu profesión. Biomecánica. ¿Mm? Entonces, en vez de colocar ingeniera, colocas especialista en temas de biomecánica y en el asterisco abajo pones ingeniera biomédica del IEAN, con amplia experiencia en tal asunto, ¿cierto? Aquí en la universidad vas a colocar, repito, línea de autor. Es lo mejor. Entonces, vamos con título, vamos a continuación con nombre, debajo estudiante, especialista, consultor. Ahora, si el artículo que Ana está haciendo, Ana, ¿me recuerdas? ¿Es natación o es patinaje lo que tú trabajas? Natación, Eh, ¿cierto? sí, pues nada sincronizado. Listo, entonces, Ana María Lopera, bueno, los nombres
los nombres. Lo correcto es que yo diga Lopera H o Lopera Herrera, ¿sí? Tanto cuando yo dirijo una comunicación o me dirijo a alguien, lo correcto es que poner los dos apellidos si la persona los tiene, ¿cierto? Si uno ve nota que no tiene sino un solo apellido, por ejemplo, si llevo que aquí en la lista, es porque esa persona pues tiene un solo apellido, ¿cierto? Ahora, hay personas que toman la decisión de firmarse con un solo apellido, bueno, ahí uno por deducción dice, ve, no tiene sino un solo apellido, entonces uno no pregunta ni dice nada diferente a que asume pues que tiene ese solo, pero yo recomiendo que yo firme o con la inicial del segundo o con los dos. Entonces lo correcto es Ana María Lopera H o Ana María Lopera Herrera y puedo poner instructora nado sincronizado. Si el tema es, si a pesar de que estoy hablando del contexto comunicativo en el deporte, quiero firmarme así porque es para ese público, porque es el rol que estoy ejerciendo. O repito, si pese a que el tema sea de comunicación, sea de nado, yo puedo poner ingeniera biomédica y simplemente aclaro abajo en el pie o simplemente lo dejo así. Todo depende del interés. Así como cuando en la presentación decíamos que hacíamos énfasis mucho en lo laboral, en lo profesional, porque estamos en este ambiente, pero que hacemos una pequeña mención a mi parte familiar y a mi parte espiritual del ser. Entonces aquí pasa lo mismo, yo hago el énfasis. Está claro que es una línea de autor, ¿cierto? Entonces, Profe, vamos a... Sí, está claro, pero me queda la duda. Es que sí. usted dice que es una línea abajo, ¿cierto? ¿Mm? Pues después de la frase, El título. pero Sí. eso del título. No, del nombre del contenido, para que lo diferenciemos, porque el título es todo, listo. Eso. Entonces, esa línea, pues se decía como que no iba pues, ni al final ni al principio el autor, ¿cierto? Sino No, como una línea abajo. Pero sí. esa línea es, o sea, ya después del título, o sea, dándole uno como un renglón o Yo como a decía que se la llama derecha. línea de autor, pero puede tener dos o tres renglones, Ah, bueno. porque debajo del nombre va el cargo, ¿cierto? Entrenador físico, ¿sí? Sí. Y si es muy largo, donde dice entrenador, estudiante de entrenamiento deportivo, IUFD, UDA, va debajo. Ya mira uno estéticamente cómo le queda, pero se llama línea, pero puede tener tres renglones. Ahora, todo el conjunto de lo que estoy explicando se llama título. Entonces, el título es la frase que me identifique el nombre de mi escrito, la línea de autor. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, ¿quién de quienes están conectados, quién de ustedes utilizó una frase? ¿Han visto que los artículos a veces tienen, además, después del título y del nombre del autor, del nombre del autor, una frase? ¿La han visto? Prepe, yo tengo como una frase, pero la puse fue como el título. No sé si eso. A ver, lee cómo tienes esa primera parte. Para todos, por favor. Eh, en una sociedad no deben ni pueden existir clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su unidad. Frase de Ramón Carrillo. Primero, usted puso así, frase de Ramón Carrillo. Sí, No, entonces, entre primero, y paréntesis. lo puedes poner entre paréntesis en la parte inferior derecha, pero no pones frase de Ramón Carrillo, pones simplemente Ramón Carrillo. ¿Quién es Ah, ok. Ramón Carrillo, ladies? No, pero ahí lo puse ya en rojo para Pero ¿quién es investigar Ramón sobre él. Carrillo? Cuéntanos quién es Ramón Carrillo. No, pero la verdad no sé. Y entonces, ¿cómo no va a saber si usted utilizó esa frase? Sí, de hecho acá ya lo puse en rojo para Por eso, pero investigar. contéstenos quién es, pues, ¿cómo no va a saber usted quién es Ramón Carrillo? Pues, a ver, ¿quién es Ramón Carrillo? O mejor dicho, ¿de dónde obtuviste esa frase? No, pero de internet. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Esa frase es un extracto de un artículo, es un extracto de algo que consideraste interesante. Entonces eso se llama una entradilla, ¿cierto? Una entrada que ponen. Han visto que en las revistas diseñan y ponen entradas, pedazos. Pero esa frase, creo que la pusiste, léeme el título y el autor completo antes de la frase. ¿Qué hay antes de la frase? No, pero yo había puesto las clases sociales en el mundo. Sí, ese es el título. Sí, Muy bien. ¿Qué sigue después de eso? la frase que la acaba de leer. Bueno, entonces, ahí claramente no está cumpliendo con la línea de autor, no hay línea de autor. Entonces, ¿dónde puso su nombre?
Arriba en la portada. A usted le hizo portada. Sí, señor. Entonces yo quiero aclarar, como es un trabajo universitario, un trabajo que me van a presentar, pues si alguien elige hacerle portada, háganle la portada. Pero, como estamos hablando de un ensayo, debe tener la estructura que estamos hablando. O sea, si usted quiere y se siente mejor presentarle al profesor y que ahí está la información, haga la portada como una hoja adicional. Entonces yo lo que hago cuando miro el trabajo es arranco esa hoja y evalúo, miro, valoro lo que escribió de acuerdo a cómo se escribe un ensayo, ¿cierto? Digamos que cuando yo estoy ya produciendo el ensayo, el escrito en mi campo laboral, pues no le hago portada. Entonces, por eso es, pero bueno, entonces ahí no hay línea de autor. Pues vamos a calificarnos, vamos a valorarnos que nos faltó. Bueno, entonces, ¿eso qué Entonces, pregunta? Sí, sería como los compañeros han dicho que en el título pusieron, por ejemplo, Hillary puso el título y abajo puso Hillary sí, Mejía. sí, 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 Ah, sí. bueno. Sí, eso es lo que estamos explicando, que es la línea de autor, que se llama Sí. línea, pero puede tener 3 renglones. Entonces, eso que te acabo de preguntar, ¿quién más tiene alguna frase parecida a la que hizo Lady? Esa frase está bien. Digamos que inicialmente es una frase que ella la hizo con el propósito de ubicar más. Ahora, ladies, esa frase tiene que ver con el contenido y con el enfoque que le quieres dar a tu contenido. ¿Es que sí? Pues sí. Sí. O sea, no la puso por... Ahora vamos a evaluar ahora. Entonces, si esa frase está, perdonen la expresión, como elemento decorativo, de nada sirve. Esa frase es una frase que ubica, pero es un extracto de otro autor. Entonces se asimila como a una cita. Estás citando a alguien para poder, pues, como ubicar tu tema. Existen unas frases que son generalmente frases célebres, ¿sí? Como las que pusimos en las inferencias. Ya ustedes revisaron el taller de inferencias. ¿Quién lo ha revisado? ¿Quién lo ha mirado? ¿No? Ahí El lo de tienen. la que estábamos hablando la vez pasada. Sí, las inferencias, la tarea que tenemos, el taller que estamos Pero, desarrollando. así de mirarlo Bueno, entonces literalmente, ese no. tiene, ese tiene frases célebres, ¿sí? Entonces, las frases célebres, ¿qué característica tiene? Es una frase corta, abarcante, pero dice una cantidad de mensajes. Entonces, uno lo que busca es una frase de esta, célebre porque es de un autor o de un especialista, por ejemplo, de un Nobel de Economía. Si tú hubieras puesto, yo te pregunté, ¿quién es ese señor? No, no sé, yo saqué el espacio, además de que está muy largo el extracto. Entonces, en ocasiones, los autores, si pueden ustedes revisar, utilizan frases célebres o frases muy concretas pronunciadas por una celebridad, por alguien importante, por alguien que haya aportado, alguien de reconocimiento. ¿Y qué pretendo con esa frase? Dar alcance, dar más vuelo a mi artículo. Generalmente eso, pues no es fácil de escogerlo. Yo lo digo, yo no soy especialista en epígrafes, que así se llama esa frase. Entonces, quiero decir que se usa también debajo de la línea de autor poner un epígrafe. Cuando yo digo que yo no sé hacer epígrafes, es porque yo los sé explicar y bueno, yo los sé poner, claro, sí, pero yo no soy el especialista. Yo conozco una profe que me acompaña en mis artículos, es una profe de la universidad, una profe ya jubilada, pues además, con mucha experiencia, ella es lingüista, y entonces ella le dice a uno, profe, necesito un epígrafe para la calidad en los procesos universitarios, y a los 30 segundos ella aparece con una frase la enuncia, se la sabe de memoria y es una prueba que ha leído bastante, bastante. Entonces, hacer epígrafes no es fácil. Entonces, un epígrafe es lo que debajo del título, del nombre del artículo y del pie y de la línea de autor me entregan para enriquecer el texto, para ubicarlo, para darle alcance a partir de una frase célebre de algo pronunciado por un especialista. Lo que Lady nos leyó tiene esa misma intención, pero no es un epígrafe por la extensión, porque es un extracto simplemente escogido, es un extracto, un pedazo de un contenido, en este caso de Internet. Ahora, está bien que ella conservó el autor, ¿cierto? En ese caso tendrías que poner como si fuera una cita, o sea, para decir de qué texto lo sacaste al final. Más adelante en el curso vamos a ver qué son las citas y las referencias, ¿cierto? Yo llamo a un autor, pero decir de qué libro, de qué contenido. Entonces, en este caso no es un epígrafe, pero pregunté para decir que quienes tuvieran epígrafe, pues pueden valorarlo ahí. No hay ningún otro artículo con epígrafe, ¿cierto? ¿No? Entonces, primera parte de mi ensayo. Voy a calificar el título. El título es una frase que debe estar bien estructurada, que no debe ser un comodín, una línea de autor y, opcionalmente, si tiene epígrafe, lo valoro, ¿cierto? En este caso no hay epígrafe, pero expliqué que es un epígrafe.
es difícil. Los epígrafes definen los contenidos. En alguna ocasión con un trabajo de grado, asesoré 2 trabajos de grado, y el desempate, digámoslo así, para elegir el mejor trabajo de grado fue el epígrafe. Los 2 trabajos eran muy buenos, tan buenos que precisamente había un empate. Y el epígrafe de uno de ellos, que sí lo tenía, desempató, dio calidad. Entonces, ya. Me hice entender sobre el título entonces. ¿Hay alguna duda? Los invito a que la expresen, así como Lady lo hizo. No hay ninguna dificultad, sino, o si no me hice entender. Profe, en la parte que explicaste bien, pero en la parte ya visual, pues como el tipo de letra y eso, ¿hay algo específico o se puede Bueno, hacer habíamos dado una instrucción en el ejercicio, Arial 12? Arial 12. Generalmente recomiendan el Arial, el Calibri o el New Time Roman. La norma APA habla en ocasiones, creo que habla del Arial. A mí me gusta mucho el Arial porque es limpia, porque se ve mejor, ¿sí? Eh, Fuera de Calibri, New Time Roman y de Arial, no recomiendo ninguna otra porque son letras muy bonitas, pero que no facilitan la buena lectura, ¿sí? Ahora, las publicaciones, cuando es una revista, cuando es una especializada, un portal, ellos tienen su propio, se llama manual de estilo. Entonces ellos eligen la letra. Entonces uno lo manda en Arial y ellos lo trasladan a la letra que ellos quieran, incluso el tamaño ellos también lo eligen. Pero en un escrito, y según la norma, lo que hace uno es que lo escribe entre 11 y 12. 12 generalmente, 11 o 12. Yo recomiendo 12, a espacio y medio, eh, en Arial, en Calibri o en Newsstand Roma por visual, para que la gente lo lea fácil. ¿Sí? Sí, Generalmente te dan la indicación. Ahora, ¿qué vas a buscar? Que sea una letra legible. Ahora, a mí se me dio una vez una situación. Me decían, vos diseñás en una fábrica, yo asesoraba a una empresa y producíamos el boletín semanal para los empleados, entonces eran obreros, personas pues había de todo pues quienes leían, profesionales, personas con posgrado, pero también personas con escaso primaria, pero fuera de eso personas de bastante edad. Entonces, ¿qué hacía yo? Me decían, vos nunca varías el tipo de letra y fuera de eso utilizar hasta 14. Y yo decía, sí, porque es para leerlo rápido como boletín y fuera de eso hay personas que tienen problemas de visión, que pongan las gafas y vean mucho mejor. Y yo a una persona me interesa es el mensaje que le doy, ya no tanto el diseño, sino el mensaje, y son personas que van a leer rápido. Entonces, Ana, ¿qué estoy diciendo con eso? Que depende también de mi intencionalidad. En el tema académico, en el tema de escribir artículos en la universidad, vamos a manejar 12, espacio y medio, y elegimos uno de esos 3 tipos. Yo sugiero el Arial. ¿Sí? ¿Me hice entender, Ana? sí, profe, gracias. Pero, Muy bien, entonces por ejemplo, calificar esa primera parte del ensayo. el título debe Ah, bueno, tener un, pues como negrilla o, bueno, pues, y o el título algo se diferente. sugiere, bueno, en el tema del título se sugiere que el título sea en mayúscula sostenida, ¿sí? Y que tenga a elección suya, puede ser negrilla o simplemente con el tipo y la mayúscula pasa. También es muy a elección o muy a indicación de donde esté yo publicando. A mí me gusta que el título tenga negrilla y mayúscula sostenida. Ahora, los subtítulos, negrilla y mayúscula inicial, ¿sí? Ahora, viene ya otro tema que no lo vamos a alcanzar a ver acá, pero les sugiero que lo consulten, que no lo vemos acá en el curso, y es la norma APA, ¿sí? Y la norma me dice cuándo nomenclo, cuándo tabulo, ¿sí? Generalmente se hace una nomenclatura en arábigos, es decir, el número, el punto y la extensión del número. Uno, si el capítulo es el uno, entonces el subtítulo, el subtema que estoy tratando es 1.1. Y si ese tiene un subtema ahí dentro de ese mismo subtema sería 1.1.1. Después vendría 1.1.2, ¿sí? Pero en este ensayo que estamos haciendo es el título, mayúscula sostenida, si desean le ponen negrilla, y los subtítulos que tenga el contenido en negrilla, pero con mayúscula inicial. ¿Sí? Bien, entonces vamos a calificarnos esa primera parte. Entonces, tengo el título, la frase, punto 5. Tengo la frase y tengo mi nombre, pero no tengo el cargo. Le pongo punto 25 a la línea de autor. ¿Cierto? Tengo todo lo anterior, el título, la línea de autor completa, 1. Esa es mi primera calificación. Listo, ya están todos calificando. Y lo del epígrafe lo explicamos para lo que lo tengamos en cuenta.
Y yo, si alguien lo tuviera bien hecho, lo hubiéramos puesto como un valor agregado, ¿cierto? Como, bueno, refuerce allí. Pero lo interesante fue que hoy explicamos que es un epígrafe. Estamos ya todos con esa calificación primera. Ahora, la autoevaluación es algo muy personal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo a Elena doctor, pero no tengo bien la frase y considero que eso me da punto 75, adelante. Yo lo que sí tengo claro es que yo voy a respetar la calificación que usted se asigne allí. ¿Está claro para todos? O sea, la autoevaluación es algo tan interesante que es usted mismo quien se está haciendo la valoración. Yo sé que es muy duro uno calificarse. O bien porque uno se pone 5 en todo, y yo, pues, o bien porque hay gente que se tira muy duro a sí mismo. Yo llamo eso autoflagelarse, ¿cierto? Autoflagelarse. No, simplemente lo. Ahora, leí por ahí alguna vez que decía un autor que pasa por la mente de un individuo que pretende calificar a otros y no se ha calificado él mismo. Entonces, en el caso de un licenciado en educación física, un educador y un entrenador que está valorando, está diciendo, pienso que es muy importante valorarnos primero para poder aprender a valorar el trabajo de los demás. Juan va a decir algo. Porque yo ya no la tengo. ¿Cómo? Ya no tengo la autoevaluación. ¿Qué? ¿Cómo? Pues, ¿Que no tienes qué? ya no la tengo, ya no tengo la nota de autoevaluación. Ya no me la cuesta. ¿Y por qué no se la asigna? Hágalo en este momento. Hoy, profe. Hágale a esa primera unidad. ¿Qué le quedó de ese primer punto? Pero lo ideal es que lo haga aquí en la clase, mire, y ya le quede el listico y entonces ahora pule y durante el, digamos, apenas terminó la clase, durante la mañana, pone ese trabajo suyo en Dropbox. Bueno, vamos a continuar. El párrafo de entrada. Entonces es un párrafo que debe tener una idea, foco y una descripción de temas o problemas ejes. Vamos a leer uno o dos párrafos de entrada. Entonces continuemos con Jennifer. Jennifer, compártenos ese párrafo de entrada, por favor. A ver si me escucharon y me escuchó Jennifer. Estoy invitando a Jennifer a que nos lea ese párrafo de entrada. Profe, pues la verdad yo todavía no es que lo tenga muy bien. Pero Yo escuché la léenos lo que clase. tengas. Bueno, otro asunto, mire, recomendación. No entren diciendo la falla. No, yo llamo eso mostrar el roto en la media. O sea, no. Lea lo que tiene porque estamos en un espacio de aprendizaje, ¿cierto? Usted lee y aquí simplemente le hacemos los aportes. Adelante, Jennifer. No, Bueno, entonces aquí viene otro asunto. No es que no lo tenga o no lo hizo. profe, yo tengo, pues la verdad no lo he hecho como tal, pero tengo la idea, ¿sí? Yo Bueno, escuché entonces, la clase pasada porque como no tuve internet, yo la escuché para después y antier me puse en Dropbox a cacharrear, sino que se me pierde mucha información todavía en el Dropbox. bueno, entonces, Entonces por eso es que es yo ya diferente saqué más no, o menos la idea, pero no lo hice. Jennifer, es diferente no tenerla, es diferente no tenerlo en estructurado, no lo tienes hecho. Es decir, no hiciste la tarea para la Bueno, clase. señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a poner bastante atención y debes hacer hoy mismo tu ensayo y le vas Sí, a hacer la claro. autoevaluación. O sea, ahí, digamos, con toda la honestidad del mundo, pues no vas a hacerlo, bueno, vas a aprender acá y vas a producir el texto, pero pues sí lo vas a autoevaluar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner de entrada un 20% menos en tu calificación porque no lo tenías elaborado. Y ya todo lo que le incorpores a partir de la clase lo valoras. Entonces, si sacas 4 porque está bien, porque ya aprendiste, ahí está la penalización, que es un asunto muy personal tuyo. ¿Cierto? Te estoy invitando a que honestamente digas, no, mira, como no lo tenía hecho y no lo elaboré y no lo pude, entonces voy a entrar con un 20% menos, o sea, vamos a poner -1, entonces voy a calificarme sobre 4 porque no lo tenía hecho. Pero si tú dices, no, para mí eso no es problema, yo lo elaboro y me lo califico sobre 5, yo te voy a respetar esa autoevaluación. La UTE tiene esos elementos, ¿cierto? De ser yo honesto conmigo mismo, bueno, pero no se les vaya la mano, como decía, en flagelarse, pues en tirarse tan duro. Tampoco piensen que entonces porque uno mismo califica, entonces tiene la oportunidad de ponerse 5 en todo. Pero sí les estoy diciendo, yo les respeto la nota que ustedes suban ahí. Listo, Jennifer, ánimo pues a poner atención y a poderlo hacer, ¿sí? Continuemos con John. Bueno, Jennifer, yo dije alguna vez en la clase, esto es un paréntesis, el profesor habla así y gesticula, pues no estoy bravo, ni la estoy regañando, ni estoy, no. Ay, no, profe, Lo oiga. hablo así, lo hablo así para que No, no sienta pues como que si yo no, qué estuviera pena conmigo pues que no llegue aquí con el mal día. pues no, yo hablo así.
Y a veces sí hablo muy directo, cuando le dije, no, vea, no, sea concreta, no es que no lo tiene, que lo tiene, que tengo la idea, no lo hice, ya, entonces ya usted, ahora usted dice, qué pena, no, pena con usted misma, o hay que revisar muy bien. Ahorita al final de la clase voy a mostrar las notas que tenemos, hay 2 notas que ya están cerradas, es decir, ya dimos, pues inclusive con los problemas de internet, con todo, casi 1 mes y medio, entonces ya. Entonces, eso sirve para que yo haga evaluaciones permanentes de cómo está mi rendimiento, frente a un compromiso que yo voluntariamente asumí conmigo mismo, que fue tomar un pregrado en la universidad. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos están sirviendo en la formación. Bueno, entonces, decía que John Mario entonces nos comparta su párrafo, su primer párrafo, lo que sigue después del título. Adelante, John Mario. Sí, profe. Bueno, el problema principal que se puede ver en cada una de las imágenes presentadas en el reel que el profesor presentó es la diferencia de clases sociales. Por lo tanto, las oportunidades que se pueden observar sobre todo con la primera imagen. Esta primera impresión que da la imagen es básicamente una realidad que pasa en nuestro país. Ese es como básicamente el inicio. Bueno, ¿cómo es el título? El título es Diferencia de oportunidades. Listo. Entonces, estamos diciendo que el párrafo de entrada debe ser el foco. Entonces, el foco es la diferencia de oportunidades, ¿cierto? Pero ahí John Mario menciona diferencia de soluciones, de situaciones sociales, ¿cierto? Eso sí habla del título, pero también habla de la realidad actual. Eso también habla del título. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el párrafo de entrada? Ahora, digamos que él comenzó diciendo las imágenes que el profesor mostró en la clase. Pues podía hacerlo como trabajo de clase. Pero si yo le digo, venga, no, es que tiene que escribir sobre lo que vio, entonces usted entra al grano de una vez. Entonces usted puede decir, las imágenes que a diario presenciamos en el mundo, o las imágenes a las que asistimos como testigos en la realidad del mundo, nos entregan asuntos tales como la desigualdad, el reflejo de las hegemonías políticas ideológicas y la mala distribución de los recursos. Estoy dando mi título general, que es las diferencias de oportunidades, pero estoy diciendo de una vez, estoy diciendo que eso es lo que estamos presenciando, que esa es una realidad. Y mire que dijo diferencia de oportunidades, ¿cierto? Y comienzo a hablar, primero, que eso se debe a la mala distribución del recurso, ¿cierto? Unos con poco, muy pocos con mucho, y muchas personas, el 95%, con pocos recursos. Y estoy diciendo que también las hegemonías, es decir, las, las ideas como las dictaduras, los fanatismos políticos, los fanatismos religiosos, contribuyen a que haya diferencia de oportunidades y a que haya desigualdades en el mundo. ¿Qué estoy diciendo allí? Estoy diciendo un tema central y estoy desarrollando 3 subtemas. Esos son los que voy a desarrollar a continuación en el artículo. Entonces, cuando digo que el párrafo de entrada debe tener esa estructura o esa característica, es cuando yo hablo en la presentación, miren, se las muestro, de un foco, ¿cierto? La idea foco y una descripción del tema y los problemas ejes. Eso es lo que tiene mi párrafo de entrada. El párrafo que acaba de leer John Mario es un párrafo corto, que pretende ser abarcante. Yo lo mejoraría entrando al grano de una vez, no diciendo las imágenes que el profesor vio o decir yo acabo de ver unas imágenes, no, de una vez describa. Y le mejoraría también que enumerara de manera más explícita los elementos de los que va a hablar en el ensayo, en el desarrollo. Repito, él menciona situaciones sociales y la realidad, eso es válido. Puede agregarle un tema más, o si se quiere quedar con esos 2. En el desarrollo va a empezar a decir, las situaciones sociales nos muestran cómo, primero, el hambre, situaciones sociales tales como la violencia, situaciones sociales tales como poca atención por parte de los gobiernos a los más necesitados. Entonces, desarrolla esa primera idea. Y después con un punto seguido, puede ser otro párrafo, en el mismo párrafo, en punto seguido, comienza a decir, las realidades entonces es que las constituciones políticas dicen que el derecho a la educación debe garantizarse, pero no es así en lo que estamos viviendo. La realidad dice que a pesar que las ideologías dicen que hay que tener caridad con el otro, no es así. La realidad, y empieza a desarrollar, ¿sí? A hablarnos. Ahora, miren que si yo planteo, si yo estoy diciendo que debo plantear un problema o situación, esa es la primera parte, el primer párrafo. Y si yo digo que después yo debo hablar, miren, yo se los muestro acá en la presentación,
de unas causas, antecedentes y unas afirmaciones, ese es el desarrollo, ¿cierto? Entonces, estamos dando curso al esquema que hemos planteado. ¿Quién vamos a mirar acá? Yo miro quién más nos puede ayudar. Pablo, léenos tu párrafo de entrada, lees el título rápidamente y el párrafo de entrada para que nos ubiquemos. Podamos hacer el ejemplo y pueda explicar yo para que ustedes entren a autoevaluarse. ¿Qué es autoevaluarse? ¿Qué le falta? ¿Qué le hace falta de lo que yo expliqué? Que si está acertado, califíqueselo. Bien, lo mismo, tiene un valor de una unidad. Entonces ya calificamos una unidad en el título. Vamos a calificar con una unidad el valor de la calificación, este párrafo de entrada que estamos analizando. Por favor, Pablo, compártenos ese artículo, esa parte del párrafo de entrada. Bueno, profe, pues yo tengo Un poco más fuerte para todos. bueno, el título de mi ensayo es Ambiente como práctica social. Universidad de Antioquia, realizado por Pablo Andrés Bueno Gañán y curso Contexto Comunicativo. Esa parte ya la calificaste y mira que no está pues como debe ser la línea de autor y demás. Listo, entonces tenemos ambiente como factor social, ¿cierto? Como práctica social, Como profe. práctica social, listo. Entonces lee el párrafo. Es todo, profe. No se te está escuchando, Pablo. Acércate más al micrófono, súbele pues para poder escuchar. Sí, sí. Ahora sí. Un poco más fuerte, Pablo. Bueno, entonces Sí. dice, hemos vivido los últimos años con una razón más de poder pasar de una crisis a una oportunidad. Se puede optar por un comportamiento reflexivo en vez de un cinismo. A fin de cuentas, podemos asociar esto a un cambio y pensamiento más autónomo, consumado por una crítica en busca de respuestas concretas. Ahora bien, lo que tradicionalmente se conoce como concientización puede ser uno de los primeros fundamentos para resaltar en este ensayo, que parte de una ideología ambientalista y que puede ser tomada como la práctica y las técnicas diarias que pueden reducir o revertir posibles daños ambientales. De alguna manera asociamos esta palabra con un desarrollo sostenible, donde su término indica la negación de una afectación a la integridad de las demás personas, que algunas veces puede ser incierta. Sabemos que hoy en día resulta más conveniente, o al menos así parece ser en este país, el exportar alimentos, entre muchas cosas que fácilmente pueden ser distribuidas y desarrolladas acá. Es una forma de crear estrategias de mercado, el término economía naranja que se viene nombrando por estos tiempos y que puede ser orientada a esa ayuda o regularización para aquellos productores. Al menos es lo que dice nuestro gobierno, de crecer la economía y apoyar al productor colombiano. Pero resulta que muchos de los productos que consumimos o utilizamos, porque no solo se basa en los alimentos, sino en otros sectores de producción, pasa que acá la mayoría de estos productos no son colombianos. La razón es simple, son más baratos o con alto valor agregado. Mucha publicidad, dando una idea ciega en muchos casos de lo que realmente traen, o hasta me atrevo a decir que es una culturalización de que realmente intenta aparentar, pero que no es así, lo fino u original. Dentro de lo mencionado existe una palabra Venga, Pablo, eso consumismo. es un solo párrafo eso que usted está leyendo. Sí, profe. Bueno, está muy interesante. Pero ¿qué pasa? Que como párrafo de entrada, estamos hablando de 7 a 15 renglones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo usted? Usted entró y siguió desarrollando en un solo párrafo la idea. Ahora, ¿qué tiene lo que usted está leyendo? Tiene tantos subtemas que no va a poder ser concreto. ¿A qué me refiero? Tiene economía naranja, está desarrollando el tema de medio ambiente ubicado desde el tema de la mirada de la sostenibilidad, está hablando del cambio que se debe generar en el pensamiento, está hablando de una reflexión que debe surgir en las personas, está hablando de los criterios y opiniones. Bueno, entonces, sugerencia. Cuando yo voy a hacer un escrito, yo debo de concretarme en un foco, lo que digo allí, algo concreto. Yo sé que las imágenes son muy variadas, pero lo que yo hago en esa primera elaboración para producir es contar lo que voy a decir. Y esa concreción tiene que reflejarse en un tema tipo foco y unos 2 o 3 subtemas. Ahora,
usted debe elegir cuáles. Con el solo tema de la economía naranja tiene para hablar un ratísimo. Entre otras cosas, la economía naranja tiene que ver pues con el tema de innovación, con el tema de emprendimiento, entonces está metido ahí dentro de esto de manera un poquito forzada, ¿cierto? Pero el tema, ahora, el título dice ambiente como práctica social, pero después a medida que yo decía ambiente, ¿cómo se está hablando de lo que está sucediendo? Pero resulta que en el contenido usted sí está diciendo que se está refiriendo al medio ambiente, ¿sí? Entonces ahí le falta una palabra, pero después dice sostenibilidad. Yo le iba a hacer esa apreciación, ¿cierto? Entonces, la sostenibilidad como práctica social o la sostenibilidad responsabilidad de todos. Ahora, ahí como manera apropiada, yo iría de una vez a hablar del medio ambiente y de las prácticas sociales. Entonces, ¿qué estás primero? La primera idea es, ¿qué estamos haciendo por el medio ambiente? Dos, la sostenibilidad exige que respondamos, que seamos responsables, que todas las acciones de los gobiernos, de los particulares, conlleven a que se sostenga, haya equilibrio en el medio ambiente y se llama sostenibilidad. Y tercero, yo le pondría para concretar que existen un asunto que se llaman los ODS, 17 principios que son ODS. ODS quiere decir Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están formulados por 194 países, naciones del mundo, como propósito, como prioridad, como imperativo entre 2020 y 2030, 2020 a 2030. Esos ODS incluso están siendo intervenidos, analizados a propósito de esta pandemia que ninguno la esperaba, pero están redactados como desde 2018, 2019 se publicaron los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, mire lo que estoy haciendo yo con su escrito. Estoy concretándolo, valorándolo porque es importante, pero estoy diciendo que desde la estructura estás entregando en un solo párrafo todo. Entonces, no tenés diferencia. Desde ahí estoy notando que no tienes párrafo de entrada y no tienes tampoco párrafo de desarrollo, todo está mezclado. Entonces, vas a rescatar de ahí con las mejoras, no te vas a poner pues un cero ahí, sino que vas a rescatar cómo lo puedes organizar. Ahora, en la segunda versión, que es la tarea que nos quede, vas a seguir las recomendaciones que te estoy diciendo. ¿Me hice entender, Pablo? Sí, profe. Sí, ¿Sí? aunque sí, O sea, sino tiene que ideas pues muy buenas, tenía, pero tiene dos asuntos. Uno, que hay tantas ideas que no se puede prestar para que yo no lo pueda entender. Digo yo, el lector. Y dos, que no tiene la estructura y entonces hace que sea difícil la lectura. ¿Y usted qué pretende cuando escriba? Que lo lean. ¿Usted qué pretende? Presentar. O sea, usted no escribe para usted mismo. Entonces ahí falta que investigue más sobre el tema, pero que lo organice. O sea, entonces, cuando estamos escribiendo, nosotros tenemos la costumbre de que arrancamos a escribir. Por eso a veces incluso escribimos como hablamos. Y ya dijimos que para hablar también hay que preparar el discurso, la estructura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estructurar bien lo que va a decir. Hay uno de los textos que voy a dejar recomendado y que se llama El tema. Y ahí nos dan una sugerencia, es la que estoy diciendo, pero ahí nos amplían, es un tema y unos subtemas. Una idea principal y unas ideas secundarias con las cuales yo voy a desarrollar mi tema. Entonces, en el párrafo de entrada lo que hago yo es enuncio ese foco, defino el problema rápidamente, solo el problema, no sus antecedentes. Porque mira, si tú te fijas lo que leíste, Pablo, ya empezaste a hablar de antecedentes, de proposiciones. Y eso dejémoslo para el párrafo de desarrollo. Ana, compártenos tu artículo, tu ensayo, lee rápidamente el título y lee el párrafo de entrada, solo el párrafo de entrada, por favor. Listo. Contrastes comunes en la sociedad. Ana María Lopera. La vida todo está llena de contrastes, lo que me gusta, lo que no, el día, la noche, frío y calor. En fin, son muchos contrastes que podemos ver en el día a día, pero no todos son tan simples como esos. Algunos de ellos son fuertes e involucran no solo mi vida, sino la de los demás y la del lugar en el que vivimos. Ese es el primer párrafo. Entonces hay dos, como ahí yo pienso que al contrario de lo que le está diciendo a Pablo, ahí hay que darle fuerza a los contrastes cotidianos. Yo no diría comunes, sino cotidianos. O incluso pondría los contrastes del día a día. Dale más fuerza, porque comunes el título podría ser, yo pues me voy a meter con el título, realmente porque ya nos diste la idea. Y esa idea es, bueno, hay unos contrastes. Entonces estás diciendo que son cotidianos, o sea, el día a día, y estás diciendo que son de la vida social, ¿cierto? Del colectivo.
Yo podría poner una tercera idea, que es la que me va a cerrar, diciendo cómo hacer que esos contrastes no atenten contra, contra todos, o que esos contrastes no nos perjudiquen. Pero es una idea que está planteada como reflexión. Desde ya me estás entregando un tono de reflexión, un tema como estoy hablando desde mi alma, pues desde mi interior. Entonces, el título, por ejemplo, ya lo calificamos, pero según lo que estás diciendo, no comunes, sino cotidianos o del día a día, ¿cierto? O a los que estamos acostumbrados. Y a partir de ello, entonces, desarrollar al menos 3 ideas. Y esas 3 ideas son las que voy a desarrollar como tema central. ¿Sí? ¿Sí me hice entender, Ana? Sí, profe. Para darle fuerza. O sea, al contrario de lo que leyó Pablo, tu párrafo de entrada está todavía le falta complementarlo más. O sea, ni muy que sea solo una idea y 2 o 3 frases, sino que tenga lo justo. Pero tampoco que sea que se empate y que uno termine leyendo y uno lea y lea y lea y no diferencia la entrada. La entrada es, además del título, y si tiene epígrafe, pues el epígrafe, pero además del título, como el interés. Es más, en la entrada es donde yo me puedo cansar y decir, no, qué pereza leer todo eso, uy, esto promete. Ahora, el artículo tiene entrada y puede tener 6, 7 párrafos, 8. Aquí estamos pidiendo que haya un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre, porque estamos aprendiendo a escribir. Pero hago la claridad, el de entrada entonces es tan importante que ese es el que me va a dar la línea, la luz para los que siguen de desarrollo, que son 2 o 3. Entonces vamos a calificar ese párrafo de entrada con los elementos que di. Ustedes miran que hay que mejorar, que les falta. Si lo bien, se ponen 1. ¿Sí? En el caso de Jennifer, vaya tomando nota para que cuando esté construyendo su trabajo, pues tenga en cuenta esto. Después se lo autoevalúa, pues lo autoevalúa una vez lo termine de escribir y lo hace pues con las indicaciones que le di. Pero entonces teniendo en cuenta esto. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Yo pongo aquí el problema central o los ejes. Recuerden, ejes es en lo que se está apuntalado, está fundamentado algo, entonces son los ejes, los subtemas que van a dar desarrollo. Y el párrafo de desarrollo ya lo he explicado, ¿sí? Digamos que ese párrafo que leyó Pablo es un párrafo que pretendió ser un párrafo de entrada y habría que buscarle cómo hacerlo de entrada, pero eso es ante todo un párrafo de desarrollo. Ahora, ese párrafo, yo sugeriría, otra cosa es que uno también tiene que mirar que más de 15, 20 renglones se está volviendo pesado el texto, entonces uno tiene que conectar, tiene que segmentar ideas para que puedan ser entendibles. ¿Listo? Entonces el de desarrollo es donde ya entro a plantear mi tema. Creo que con ese no tenemos pues mayor problema, ya lo expliqué, ya nos ubicamos. ¿Dudas hasta ahí? Pero le puedo Es lo leer que el mío. Listo, léalo para todos, ladies. El de desarrollo. Sí. Sí, muy bien. Según el gobierno, hay 2 tipos de clases sociales, como la pobreza y la riqueza, donde según su estatus se abarcan sus comportamientos frente a la sociedad o frente a la economía, pero no se resalta la igualdad. Podemos ver que la igualdad es uno de los factores problemáticos que logramos identificar en unas imágenes asignadas en YouTube, Real Imágenes, donde cada acatar que no es culpa del pobre nacer pobre y no es culpa del rico nacer rico. Bien. Ladies, el desarrollo de tu tema son las clases sociales en el mundo. Entonces estás apuntando bien cuando hablas de las clases sociales, de la diferencia, pero falta precisión. No es que el gobierno diga que la pobreza y la riqueza, o los pobres y los ricos son unas clases sociales, no. Mire, el gobierno habla, no incluso el gobierno colombiano, sino el mundo. Están hablando del índice de pobreza. Y digamos que por épocas van acuñando términos. Hace unos años se habla de pobreza absoluta, ¿sí? Ahora, para efectos de planeación, de entregar recursos, hablan de estratos sociales. Ese es el estrato 1, el 2. Debajo del estrato 1 se supone que está esa persona que está en pobreza absoluta. Eso tiene también otras mediciones y lo hacen a nivel mundial en términos de dólares. Entonces, no sé si ustedes, en términos, perdón, de adquisición, y eso está medido por el dólar, que es como la moneda, pues, que entre otras, me refiero pues al yen y al euro, y en algunos casos los petrodólares son los que son como el parámetro para hacer las conversiones. Pero entonces los dólares dicen que una persona que tenga menos de $3 de ingreso al día ya está pues con problemas de pobreza. Y la que tiene menos de $1, o sea, menos de 2.000, para nuestro caso menos de 3.500 pesos al día, es
una persona en pobreza absoluta. Entonces ahí hay que ser precisos en lo que estás exponiendo. A ese párrafo de desarrollo, Lady, le falta todavía que tenga, además, planteaste dos temas. Uno, cómo las clases sociales y cómo el gobierno mira el tema de las clases sociales. Y dos, cómo en el mundo entonces se pueden entonces, tocaste el tema de la distribución de riqueza, ¿cierto? Como uno no tiene, otro sí, no fuiste explícita, pero lo tocaste. Entonces, más cuerpo. Eso tiene que ver con lo que te decía con lo que decía yo del primer párrafo, que es posible que si en el primer párrafo, o sea, el de entrada, no tengo definido el foco y los subtemas o los ejes con los que voy a trabajar, el segundo me va a salir con problemas, ¿cierto? No va a ser Entonces le completo. falta como más profundidad, pues especificando como más Yo cada diría que cosita. yo más que profundidades no le meta más datos, sino que concrete los tres temas o los dos temas de que va a hablar. Ahora, no es profundidad, sino es actitud, ¿cierto? En lo que está diciendo. Si el gobierno, no es que el gobierno diga que clasifiquen pobres y ricos, eso es mundial, pero puede decir uno que de acuerdo con el gobierno existen la pobreza absoluta y el índice de pobreza, frente al cual se hace la atención en los programas sociales, y entonces se pueden sacar estadísticas, tal, pero la realidad es otra, porque eso también pasa. Sacan unas estadísticas, hacen esas clasificaciones, pero la realidad es otra, o sea, el mundo está viviendo otro asunto, ¿sí? Pero está, o sea, digamos que para mí, lo voy a decir aquí, ese párrafo de desarrollo está todavía a la mitad. Entonces, si decimos que ese párrafo de desarrollo, esos párrafos valen 1.5, yo le pondría entre 0.75 y una unidad a ese párrafo, porque Pero falta yo hablaba trabajarlo. del párrafo de entrada. Bueno, entonces ahí miraremos. Si el de entrada tiene problemas, entonces ya le pongo 0.5 al de entrada, o le pondría 0.7, ¿sí? Ahora, Juan, ¿cómo vas con la calificación? Que ahorita dijiste que no la habías puesto. ¿Sí la estás haciendo a medida que vas haciendo las indicaciones? Sí, señor. Entonces, vea, yo voy diciendo, pero yo respeto lo que ustedes valoren. Repito, y reiterando aquí, esa autoevaluación tiene esa particularidad. Lady, yo le doy una indicación, yo le hago valoraciones a lo que escribió, pero es usted quien dice que va a mejorar y quien decide ponerse la calificación. Ladies, ¿cuánto te vas a poner en ese párrafo de desarrollo? Es el párrafo de entrada. Ese es el de entrada, Sí. y no estamos hablando del de desarrollo. Sino que como vi que iba a pasar el de desarrollo, de pronto fue hasta que se me cayó el internet, no sé Bueno, si era entonces, a ese párrafo de entrada, ese sí que tiene, entonces, si el que leyó fue el de entrada, ese sí que tiene problemitas, ¿cierto? Entonces yo diría que ese está a la mitad como párrafo de entrada. ¿Por qué? Porque trata de desarrollar, pero todavía no le da, ¿cierto? Entonces yo diría, enuncia el problema que tiene que ver con el título. El título es Causas sociales en el mundo, ¿cierto? Las clases sociales en el mundo. Entonces, Sí, hablas de señor. las clases y enuncias qué es la clasificación social, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuál podría ser la solución, el abordaje, la mirada. Y a partir de ahí vas a hacer el párrafo de desarrollo. Y, repito, estamos valorando el párrafo de desarrollo. ¿Sí? Entonces ya Ah, tenemos. Bueno, no, pero muy bien que nos compartió el de entrada y que me haya aclarado, porque yo lo notaba como muy corto. Entonces, tiene sí, de contenido, pronto pero hay se que me concretarlo. cayó. Entonces, de ese párrafo de entrada depende que mi párrafo de desarrollo sea concreto, tenga, ¿sí? Sí. Tenga fuerza. Bueno, y tenemos un párrafo de cierre, que es un párrafo en donde se ponen las conclusiones, la comprobación, la reflexión. Ahora, ahí tengo un asterisco donde dice citas y referencias. Entonces, Ladies nos leyó una frase que ella pensaba, la puso al comienzo. Entonces, esas frases, cuando las ponen, ella puso muy bien poniendo el nombre del Señor. Ella no sabe quién es, ni entonces tiene que ir a decir quién es y a especificar. Pero la verdad es que ella hizo bien para la etapa y el nivel en que estamos diciendo quién lo escribió. O sea, al menos respetó la fuente. Porque si ella no pone el tema, el nombre del Señor, todos vamos a pensar que es una frase de ella o el que lea. Y eso no solamente terminamos pensando eso, sino que se convierte en un plagio, porque ella se está atribuyendo lo que otro dijo y queda como si fuera el contenido de él. Entonces, quiero aclarar que si por ejemplo, cuando Lady dijo, el gobierno considera, entonces, bueno, ¿cómo considera? La Dirección Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, o sea, ¿qué parte del gobierno? Entonces, tenemos un título que vale 1, un párrafo de entrada 1, unos párrafos de desarrollo 1.5 y unos párrafos de cierre 1.5. Todo esto suma 5, pero usted va a ver las mejoras. Quiero aclarar también que nosotros, pues aquí,
cuando ya estoy calificando, mirando, y lo voy a hacer, y yo voy a calificar, a valorarles a ustedes la segunda versión de este ensayo, pues uno también interviene en los conectores, los deícticos, que los vamos a ver ahorita, mira las oraciones, mira si hay inferencias, y recuerden que la inferencia es buena argumentación, mira que tenga esta estructura que está acá. Y a medida que vamos en el curso hablando de los temas del contexto comunicativo en esta primera parte de escribir, vamos a aprender a escribir. Entonces los invito a que hagan la valoración de sus ensayos. Vamos a leer rápidamente un párrafo de cierre. Yo, a ver, ¿quién lo quiere hacer? El último párrafo que tiene el ensayo. Ya lo leo. Davis, adelante. El de cierre, El de el último. cierre. Sí, ya lo voy a buscar. Aquí, en fin, podemos concluir que el mundo es injusto con la mayoría de las personas que ya uno sufren, mientras los otros gozan de sus beneficios. Pero todo esto podría cambiar si tomamos conciencia y las personas, las grandes religiones y las empresas con miles de seguidores infundimos el bien y el ayudar a las otras personas que tienen mayores dificultades o que no pueden evolucionar o simplemente tener un plato de comida al día sin tener que preocuparse y darles una vida a sus hijos de felicidad sin problemas, ya que somos seres humanos y somos una misma comunidad que habita el planeta Tierra y a pesar de tenerlo todo, un día se puede acabar lo material y necesitar ayuda de otra persona. La verdadera riqueza y felicidad está en el ayudar a los demás. Bien. Estaba muy bien hasta que empezamos a decir que ayuda a los demás. O no, la palabra no es que está bien, sino que está bien ese cierre, pero siempre que estén haciendo cierre, vuelvan al comienzo mirando tanto el título como la entrada. Entonces, yo en vez de rematar diciendo que si ayudamos a los demás, yo diría, entonces ratificaría mi idea con la que comencé, que si, que a ver, que, que si actuamos en esa línea o que si esa realidad cambiara cada vez más, no habría tantas brechas, tantas clases sociales, porque el título es las clases sociales en el mundo, ¿sí? Pero es un buen cierre. Mire que en el cierre está concluyendo y está recomendando, como yo dije, como yo indiqué, debe darle un poquitín, como digo yo, de concreción, concluyendo diciendo que solo así las clases sociales en el mundo cada vez menos serán menos injustas o serán menos preocupantes. Pero está bien, ladies. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, ese 1,5 que haya, yo le pondría un 1,2, un 1,3 a ese último punto, a ese cierre. Bueno, cuando yo hablo de citas y referencias, reitero, es que cuando yo menciono un autor o menciono una fuente, yo la menciono en el texto y al final pongo todos los datos. Se llama referencia. Y cuando lo invoco en el texto se llama citas. Repito, ¿alguien tiene ese tipo de situación? Que tenga un dato, que tenga una afirmación, que sea de otro y que usted la haya dicho, la haya citado. ¿No? Bueno. Vamos a ver, vamos a tratar esa parte de las citas de referencia. Sí. Tengo una pregunta en cuanto a eso. En esa parte de citas uno también puede poner como el link del video para que las personas sepan de qué imagen estamos hablando. No. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo hipertextos, se acostumbra a poner el link, no solamente para ver qué está hablando, sino para un concepto. Eso por la modalidad virtual. Pero lo que se debe hacer es decir, darle una entrada, decir, tal como dice Ladies Antequera en su escrito, entonces se coloca un paréntesis, Antequera 2010, y abajo, después del texto pone Antequera, L, las diferencias, las causas sociales en el mundo, 2020, diciembre, Universidad de Antioquia, Medellín, 2020. ¿Qué estoy diciendo? Que eso lo dijo Ladies, que lo dijo en un artículo que ella escribió que se llama las clases sociales en el mundo y que lo pueden encontrar ahí quien quiera aclarar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando una afirmación que ella hizo, pero le estoy dando entrada diciendo tal como lo dice Ladies. Entonces no lo coloco ahí mismo, sino que la nombro a ella, ubico la fecha y el apellido y la fecha para indicar que es una publicación y al final doy los datos completos, se llama referencia. Y lo que hago arriba se llama cita, la cito, la llamo a esa autora que se llama Ladies Antequera a mi texto. Me estoy fundamentando, generalmente es para fundamentarme o en lo que ella dice textualmente o para tratar el tema que ella abordó. En todos los casos es una idea que ella tiene y la debo respetar y se llama cita, citar. Y la referencia es cuando ya doy los datos completos.
¿sí? Profe, qué pena. Pues Dígame. mira, es que yo ya a lo último de la conclusión cité pues puse una frase de un escritor, entonces pues no sé qué Bueno, también. esa es una modalidad que la gente ha hecho. Lo mejor es que la tengas afirmando, reafirmando, dándole fuerza a tu texto. O si consideras la tengas como epígrafe, ¿sí? Pues sí, yo la, Ahora, a si ver, finalmente tú dices, no, me gusta terminar, entonces tú dices, en la conclusión, y vamos a escuchar, te voy a escuchar, ya vamos a entrar a la última parte, entonces no quiero que nos quede forzadito y me a las 8 en punto, pero vamos a escuchar. Podría uno decir, entonces, a ver, Hillary, eh, caras opuestas. Entonces estás concluyendo ya, estás diciendo, esas contrastes, esas dos realidades son las caras opuestas del mundo. Podríamos entregar reflexiones, cambios para este mundo. Como bien lo decía Jorge Carrillo, dos puntos, comillas y poner la frase. Le das entrada y cerrás con eso. ¿Eh? ok. Quiero yo. No colocarla suelta simplemente ahí, entonces dices, bueno, ¿esta frase qué? Ahora, si esa frase es tan fuerte, tan enriquecedora, puedes tener la opción de convertirla en un epígrafe. Ahora, si es una frase como la que tiene Ladies, que es una cita, repito, hay que citarla, o sea, es un contenido. Pero si es una frase célebre o una frase contundente, podría ser un epígrafe. Léelo, Profe, Hilary, a ver a qué nos estamos refiriendo. Y lo ¿leo aclaramos. la frase o la Lea el conclusión? Pues cierre, y cierre de ser corto, lea el cierre. entonces, pues yo la frase que puse dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. José Saramago. Bien, ese es un buen epígrafe. Creo que la Listo. mayoría sabe quién es José Saramago, ¿no? Un escritor español, ¿cierto? Sí, escritor, novelista, poeta, Bueno, periodista. Nobel, ¿cierto que sí? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, ese se me parece y me parece que es un buen epígrafe. Sin embargo, te estoy diciendo, lee todo el cierre. ¿Cómo? Lee el párrafo de cierre, por Ah, favor. ok, profe, espérame. Dice, todos tenemos un compromiso social de gran magnitud, pues las comunidades, especialmente aquellas en donde los conflictos, la desigualdad y la opresión priman, requieren que estemos comprometidos fervientemente con sus causas, que se tenga conocimiento de ellas y que se esté en la capacidad de generar intervenciones y o soluciones acordes con sus requerimientos. Así pues, el solo hecho de que una comunidad sufra debe movilizar a cualquier persona. Y digo esto porque la enseñanza de mayor valor generada después de varios años en la academia es que de nada vale el paso por la existencia si no se comprende que desde donde se encuentre se tiene el deber de contribuir a la solución de los conflictos que por tantos años nos arrebataron la tranquilidad, pero que hoy, en el momento histórico que vivimos, se está transformando hasta el punto de devolverle la esperanza a aquellos que más sufrieron con las penurias de la guerra. Bueno, yo estaba esperando que usted dijera, solo así podríamos superar las caras opuestas o esto mermaría el efecto de los contrastes de las caras opuestas. ¿Por qué? Porque retomas con lo que comenzaste, o sea, pero está en un tono muy bueno, Hilary, porque estás concluyendo, estás dando ya apreciaciones y como recomendaciones. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que si decidís dejar esa frase a lo último, decís, bien lo decía José Saramago, o muy sabiamente el escritor español José Saramago, hace una síntesis de lo que aquí venimos tratando y que a manera de conclusión podemos entregar al lector. ¡Pah! Y pone esa frase contundente. No la deje suelta como frase a lo último, eso queda como raro, más bien la puede citar o puede pasar esa frase para el comienzo como un epígrafe, que ya sabemos hoy en la clase que es un epígrafe, ¿cierto, Hilary? Sí sabes que es un Mm, epígrafe, ¿cierto? sí, señor, claro. Bueno, ojo con lo voy a copiar en el chat. Me pasa curiosa hace unos semestres. Entonces, en la clase siguiente, un estudiante me dijo, profe, yo le puse ¿qué fue lo que me dijo? Ay, se me olvidó. ¿Qué es lo que le colocan a las tumbas? Entonces lo llamó así, ¿cierto? Y es epígrafe, ¿sí? Es epígrafe, ¿sí? Entonces ya sabemos que es un epígrafe, para que lo coloquemos arriba, ¿cierto? Bien, entonces
tenemos ya lista la autoevaluación, Sí, profe. ¿ya? ¿Cómo te fue, Ana? Contanos, compartimos. Pues normal, no muy bien, porque pues sí, el párrafo del principio no estaba tan bien. Al título me faltó agregarle, pues puse el nombre, pero no le puse nada más. ¿Sí? Y el párrafo de cierre es pues como cortico, como Entonces, ¿qué te adjudicaste? en total me da 3, 6. Bien. Miren qué interesante. Hace la evaluación, hace la descripción. Eso es lo que debemos hacer todos. Entonces, el día de hoy vamos a subir la autoevaluación. Por favor, artículo autoevaluado. Yo en este resto de semana lo valoro y pongo esa nota. Ahora, ¿qué sigue a partir de este momento? Con las apreciaciones que hizo, con todo lo que intervino, va a producir un segundo texto. O sea, va a mejorar el que tiene. Y ese segundo lo vamos a subir al Dropbox. En el Dropbox hay una carpeta, la número 3. Vamos a ver si esto ya me abrió. Voy a, voy a compartir acá. Esperen, yo comparto acá. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir el Dropbox, ¿cierto? Entonces voy a compartir Dropbox y les voy a mostrar a ustedes en Dropbox la carpeta. Pues todos, si ya cacharrearon, voy a verificar y voy a mostrarle. Entonces, en la carpeta contexto comunicativo hay una que se llama Grupos Medellín, hay uno que se llama 01 miércoles y allí hay una carpeta que es la carpeta 3. ¿La estamos viendo en pantalla? Sí, profe. Aquí dice ensayo, dice primer ensayo autoevaluado. Aquí van a subir su ejercicio, como indiqué al comienzo. Y hay otra que se llama segundo ensayo con mejoras. Entonces vamos a dejar de aquí hasta el mes de enero. Es decir, con tal de que esto esté subido antes del 20 de enero, les voy a dar ese plazo. Yo decía que esta semana, pero bueno, suban hoy. El que sí tiene que estar hoy mismo es este, una vez terminada la clase, hoy, el primer ensayo, porque era la tarea para hoy y lo calificamos en la clase. Ahora, vamos a hacerlo durante este espacio de receso. Con tal de que esté antes del 20, que tengamos la clase, todo está bien. ¿Está claro? Sí, profe, ese segundo es después de recibir tus comentarios. No, no, porque los comentarios ya los hice aquí y usted ya se autoevaluó. Ah, ok. A ese segundo sí lo voy a calificar yo, lo voy a valorar yo, porque usted ya lo mejoró. Y yo a ese, por eso les digo que lo suban en un archivo de Word, que si es una imagen sea Word, para yo abrir el archivo y poder colocar aquí en la parte derecha unos comentarios. Ese sí. Entonces, en el primero pongo ese y pongo en algún lado la autoevaluación, pues En el el mando. primero, cada quien hace la autoevaluación. Ahora, como es un archivo ya hecho, usted se lo pone en Word, se lo pone con nota al pie, con nota de corrección. Es decir, la respuesta, Ana, es los comentarios en la primera versión las haces tú, porque estás autoevaluando y porque la clase la dedicamos a esto. ¿Sí? Listo. ¿Claro para todos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo. Comentario rápido sobre esta experiencia de autoevaluación. Jennifer. Profe, yo Bueno, pues Wilson. yo no sabía que me faltaba tanto como de comprensión Bueno, lectora entonces volvámoslo en y positivo, entender Wilson. sobre el tema. Wilson, venga. Yo no sabía que me faltaba, no. Yo tengo grandes oportunidades de mejora. Ya, hágalo en afirmativo y en positivo y vas trabajando. No es que te falte, sino que hay oportunidades de mejora. Parece una cosa sutil, un juego de palabras, pero eso influye en el resultado. Eso lo llaman neurolingüística, cómo se programa uno para hablar en positivo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Jennifer, te estoy preguntando que cómo finalmente entonces está claro el ejercicio para que, a pesar del inconveniente que tuviste, pues sea un ejercicio adecuado. Sí, profe, claro, yo tengo Ánimo pues a hacerlo y hacer en claro. adelante los ejercicios y lo que hay que hacer para que puedas pues, disfrutar de la clase y puedas hacer ese proceso que es el de mejora. Bueno, bien para todos entonces. Pablo, ¿cómo te fue en ese ensayo? Profe, pues hay Un poquito más hay fuerte que para que te mejorar. escuchemos. Hay posibilidades de mejora, profe. Bueno, entonces por Escribir, eso vamos a escribir un segundo ensayo. Pero ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te valoraste así como nos compartió Ana? profe, pues yo diría que regular. Pues digámoslo, en el
párrafo de entrada sí me excedió, bueno, no tuve la idea clara y pues de ahí en el transcurso del ensayo, pues obviamente se va a ver afectada. Póngase, adjudíquese la nota. Muy bien. Entonces los invito a que esa autoevaluación la practiquemos. Les anuncio, los talleres los vamos a autoevaluar. Entonces, acostumbrémonos a hacer ese tema de la autoevaluación, que es bien interesante. Voy a presentar entonces a continuación dos temas. Conectores. Los conectores son expresiones de transición que marcan la relación entre las ideas. Sirven de bisagra. ¿Quién me recuerda que es una bisagra? Juan, ¿qué es una? Ah, bueno, Pablo, ¿qué es una bisagra? El objeto que sostiene la puerta. Pero eso no lo sostiene solamente. Bueno, le hable, ¿cómo es? ¿Cómo es que le Le da Movimiento. movilidad. Ana, y ¿cómo? movimiento? Sí, eso pues que le da movimiento. Y además, pues, le da movilidad, le da agilidad, porque es lo que lo sostiene, es el marco junto con la bisagra. Es un puente. Entonces yo utilizo esa palabra ahí, gracias Pablo y Ana, esa palabra de bisagra para decir que es lingüística la bisagra. Es un puente, es una conexión para indicar relación entre las oraciones o las ideas de un párrafo. Entonces, en lo que leímos hoy, todavía hay oportunidad de mejora y no me refería a eso porque apenas iba a explicar el tema de conectores. Por ejemplo, Ladies terminó diciendo, es así, ¿cómo es? Así pues, Lady, ¿cómo fue la frase con que cerraste el párrafo? Recordame. Ya voy a mirar. Usted dijo una que, entre otras cosas, es como uno habla, no siempre es recomendable, pero puso finalmente o ya para terminar. Eso es un conector de cierre. Ladies, ¿cómo le da esa frase? ¿Cómo es? Pero para la frase al principio o No, no, empezando, el párrafo de cierre. ahí puse para, en fin, podemos Eso, concluir. listo. Entonces, cuando Lady dice en fin, es porque ella va a terminar. Y en cierta forma quiere como conectar lo que venía diciendo con lo que va a terminar, ¿cierto? Ese en fin no es correcto, pues es una forma como de hablar. El correcto es en fin, podemos concluir. El podemos concluir como conectores para concluir o en conclusión. Es en conclusión, finalmente. A ver, finalmente, ¿sí? No, perdón, en conclusión. Puede ser, finalmente, en conclusión, para concluir. Es un conector. Es esa bisagra que hace que siga la relación entre lo que se está haciendo. Entonces, eso es un conector. ¿Me hice entender? Incluso con el ejemplo. Sí. Bueno, ahora, hay conectores que me están concretando lo que digo en el párrafo y otros que me están cerrando todo el artículo. Vieron que cuando estaba explicando me estaba como tratando como de bueno, precisamente, el finalmente es adecuado para cerrar, ¿cierto? Pero para concluir es adecuado para concluir una idea, no necesariamente para concluir todo el artículo, ¿sí? En conclusión, también puede ser un conector o que me sirva para cerrar una idea de un párrafo y no necesariamente para cerrar todo el artículo. El más adecuado es finalmente, porque está ya dando, como decíamos en la estructura, las conclusiones, las recomendaciones. Eso es un conector. Ahora, así pues, ¿cómo es? Ahí se me olvidó, ladies, ¿cómo es? ¿Cómo fue que dijiste antes de finalmente? No, en fin, podemos En concluir. fin, ese en fin no es tan asertivo. Eso es como hablamos. Ese en fin no es tanto. El conector real es finalmente o para concluir. Listo. Ahora, existen entonces conectores lógicos, que son los que enlazan otra vez, de nuevo, también. Existen conectores que limitan o contradicen, por ejemplo, aunque, pero, a la inversa. Existen conectores que indican tiempo, lugar, como sobre, a través de, después, antes. Hay conectores que señalan causa y efecto, como por ejemplo, por tanto, por lo tanto, por lo que. O, o hay conectores que indican un ejemplo, resumen o conclusión. De hecho, en otras palabras, en conclusión, que era el ejemplo que estaba poniendo con lo que escribió Ladies. ¿Sí? Esto es el tema de conectores. Ahora, tenemos un contenido. Aquí viene parte de lo que voy a decir al final. Una lectura. Voy a dejar de presentar por el momento lo que es el tema que estoy exponiendo para irme al blog. Perdón, me voy a ir al blog, pero primero tengo que compartirlo. Espérenme que aquí me equivoqué en compartir. Voy a compartir el blog.
Entonces me dicen si ya llegamos al blog. ¿Cierto que llegamos al blog? Sí, profe. Entonces, aquí en la segunda eje, en la segunda unidad, formación e interacción comunicativa, ven ustedes que ya expusimos este tema de fonema, sintagma, y estamos escribiendo. Y que aquí está la indicación para leer los talleres, listo. Y que hicimos, y que aquí hay una aplicación que dice leer los documentos, ¿cierto? Los vamos a leer apenas. No vamos a poner todavía el registro de lectura. Entonces les voy a mostrar dónde están los documentos y les voy a mostrar cómo el tema de conectores está más ampliado, más extenso de lo que acabo de decir, pero yo lo dije teniendo en cuenta, pues coincide en este que se llama el tema. ¿Lo estamos viendo en pantalla? Sí, profe. Se llama El tema, es de Marina Parra. Entonces, miren, dice cómo se estructura un texto, habla de la superestructura y la macroestructura, y miren lo que yo les decía, ella dice que cuando uno hace el párrafo de entrada está diciendo el tema, los subtemas, y empieza a darnos ejemplos. Bueno, entonces sugiero que lo lean, les estoy recomendando que lean ese y los otros dos que ya voy a mostrar. Pero lo que voy a mostrar es que al final de este texto, ella habla de relaciones textuales. Entonces dice que es directa, que es una expresión de transición, y mire, acá hay un cuadro de conectores. Entonces, yo hablé de los que generan relación, aquí tiene muchos más, vea, otra vez, por otra parte, de la misma forma, miren. Esto es, digamos, un pastelito muy bueno cuando uno está redactando para uno ubicar los conectores. Limitar o contradecir una idea, aquí está, vea, una tabla completa. Entonces, mostré el documento que nos queda también como tarea leer. Por ahora no evaluamos el documento ni vamos a hacer informe de lectura, pero me parece importantísimo para poder hacer ese ejercicio de mejorar el texto. El otro documento que queda para que lo leamos se llama Dos modos de contar, el estilo informativo y el estilo narrativo, es de Hoyos Juan José, del profesor Juan José Hoyos. Es parte de un libro que se llama Contando Historias. Ese libro está en la biblioteca central de la y está en forma digital, tengo entendido, y hay bastantes formas de acceder a él, además de la fotocopia que pongo acá, del escaneo, porque es un libro que es de un profesor de la universidad, es de la editorial UDEA. Ahora, Volver a narrar es también del mismo libro y es de ese mismo autor. ¿Qué me están diciendo acá? En el primero del tema, cómo escribir y cómo estructurar un texto. Y en estos dos, los estilos que hay para escribir. El estilo informativo, el estilo literario. Entonces, estos tres documentos son los que recomiendo leer. Estos tres son los que en enero, después de que vamos a trabajar unos informes de lectura. Pero me interesa que los lean ahora como material de apoyo para que hagan parte del mejoramiento. Ahora, el del tema tiene lo de conectores, el tema de conectores muy bien explicitado. Ahora, esos documentos también se pueden encontrar aquí en el Dropbox. Se los voy a mostrar. ¿Ya? Acá en el Dropbox hay una carpeta, ¿sí? Acá en la carpeta general que dice formación e interacción comunicativa, dice lecturas y presentaciones. Ah, bueno, no estamos viendo el Dropbox, sí señora. Se me chispoteó por un momento, no hice el traslado. Muchas gracias. Se me chispoteó, esa es una palabra incorrecta. Obvié, pasé el paso de dejar de presentar uno para presentar el otro. ¿Sí ven? Entonces voy a presentar el Dropbox, miren. Vuelvo al Dropbox y en el Dropbox yo tengo, aquí donde dice carpeta de contexto, el curso contexto, tengo unas carpetas generales. Estamos viendo el Dropbox, ¿cierto? Sí. ¿Sí? No escuché, de pronto habló Pablo y habló muy bajito. Sí, profe. Bueno, entonces aquí tengo una carpeta que es la misma que mostré en el blogger, es la número 2, se llama formación e interacción y tiene todos los contenidos. Tiene unos videos, tiene los videos de apoyo y tiene las lecturas. Entonces están las lecturas que yo les recomendé, miren que las recomendé hace como 15 días, cómo escribir un test, cómo escribir bien, decálogo de la buena comunicación. Ahora, tiene también comprensión de lectura, construcción del texto, ensayo, dos modos de contar. Esta es una de las lecturas que dije. Solo que aquí se abren tipo enlazado en tipo web. Están enlazados a un recurso web. El tema también está y está volver a narrar. Ahora, miren que aquí hay otros que no se los estoy diciendo, pero ustedes pueden esculcar y leer y también están en el blogger. Límites del ensayo académico. Funciones de los signos, ya se lo recomendé. Construcción del texto, un ensayo tipo web.
Todo eso sirve para que ustedes hagan ese ejercicio de mejoramiento. Entonces, aquí están. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Entonces, ya lo dije, ¿cierto? ¿Dónde subimos el trabajo? Nos volvemos a la carpeta principal, le decimos Grupos Medellín 2022 y aquí está el grupo 01 de los miércoles. Busco la carpeta 3, donde están los ensayos. Mírenlos acá. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Me voy a salir de aquí para volver a mi presentación. ¿Alguna pregunta? Entonces, voy a mi presentación, perdón, voy a presentar toda la pantalla y voy a dar aquí compartir y voy a seguir. Tenemos la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, deícticos. Ya vimos conectores y les mostré en uno de los ensayos que tengo cómo ampliar. Ahora, otra cosa, ahí en el blog y en el Dropbox también hay un artículo que se llama 1500 conectores. Es de un libro y está en línea y es un señor que además de trabajar el tema, se dedicó a clasificar los conectores en orden alfabético y entrega 1500 conectores para quien lo quiera mirar, es de mucha utilidad. Cuando ya está escribiendo y escribe bastante, eso le sirve a uno cantidades, uno tener el pastelito ahí, la referencia para uno tener conectores y entonces no se vara uno a la hora de buscar la palabra exacta. Vamos con los deícticos. Los deícticos viene de la palabra deixir y deixir quiere decir hacia, rumbo. Entonces es una expresión que remite al texto, a lo ya dicho, a lo que se va a decir y permite medir la capacidad para identificar las relaciones que establecen ciertos elementos oracionales entre las partes del discurso. Los deícticos son palabras que es un referente que varía de acuerdo con la situación, espacio, tiempo de quien emite el mensaje, llamado también sujeto de enunciación. Es decir, si dice is hacia es porque estoy remitiendo. Por ejemplo, yo digo, Carlos, digo, Leitis, Juan Fernando, Hilary y John son estudiantes del curso Contexto Comunicativo. Ellos están en la clase o están en la sesión sincrónica. Ese ellos estoy enunciando, estoy llevando. Entonces miren los ejemplos. Pronombres personales. Les dije a los estudiantes que prepararan el parcial. Les es el deíctico derivado de un pronombre personal. No vino la estudiante cuyo padre es abogado. Ese cuyo es un deíctico. Posesivo, estos libros son los nuestros. Ese nuestros es un deíctico. Ahora, ojo con lo siguiente. Si yo digo nuestros libros, ya no es un deíctico, ¿cierto? Ya es un pronombre, ¿cierto? Pero es por la parte que está. ¿Por qué? Porque está enunciando. Esto que venía hablando son los nuestros. ¿Qué? Los libros. Repito, si yo lo pongo, esos que están allá son nuestros libros, ya no es un deíctico, ¿cierto? Pero cuando digo estos libros son los nuestros, ¿sí? Son deícticos. Demostrativo, debes hacer el informe. Este debe ser intachable. No solamente es deíctico, sino que por la tilde, no solamente está aquí en medio del texto y me está llevando a dar relación, sino que la tilde misma me indica, ¿sí? Que como no la tiene aquí en la segunda, no es de tiempo, no es conjugación, sino que es un deíctico, se está refiriendo, ¿sí? A eso que debe hacer, ¿cierto? A la característica. Adverbios de lugar o tiempo. Aquí están los amigos de quienes hablé ayer, ¿sí? El lugar y el tiempo, en una sola frase, ¿cierto? Obsérvalo, los pronombres enclíticos y proclíticos, deícticos. Es cuando a la palabra se le agrega una acción, un detonante de acción, como lo, ¿sí? Es obsérvalo, llévalo, ¿sí? En donde lo puede depositar. Aquí está el enclítico, ¿cierto? Lo, y aquí el proclítico. Quiero aclarar también que el taller de deícticos tiene en el comienzo la indicación. Me voy a trasladar, a pesar de que ya estamos muy sobre el tiempo, me voy a trasladar al taller. Preguntas sobre los dos temas de conectores y deícticos mientras yo ubico aquí en el blog, comparto blog y ubico en el blog el tema. Preguntas. ¿Está claro todo? Yo sé que inicialmente se ve claro allí, pero miren, así como los conectores están específicos de documentos sobre el tema, con eso termina, en los talleres, vamos al taller de conectores 1, mírenlo acá. Me dicen si les abre. ¿Sí abre? ¿Sí se ve en pantalla? Profe. Sí, profe. Les dice,
escriba sobre la línea, el conector. Entonces le está diciendo que este texto que tiene unos conectores aquí abajo lo traslade. Entonces, por ejemplo, aquí dice, todos los días contemplo el cielo. Pues todos los días es un conector o no, yo no sé si es un conector. O si dice aquí, sin embargo, contemplo el cielo, no sé. O ya que contemplo el cielo, ya usted elige cuál es el conector. ¿Cómo? Si es de inicio, si es de cierre. O puede decir usted, finalmente, en conclusión, contemplo el cielo por la noche. Si usted considera, entonces son 13 conectores que vamos a trabajar. Este es el ejercicio. Usted lo puede consultar acá o lo puede consultar en Dropbox. En todo caso, usted lo puede bajar y digitar sobre él. O usted lo puede hacer, como le digo, a mano y sobre ese ejercicio calificarse el día que hagamos la autoevaluación. El de conectores 2 también ya trae los conectores y ya le da 3 opciones acá. Ejemplo, los familiares juegan un papel fundamental. Bueno, y aquí en la mitad hay un conector que puede ser porque, cómo, salvo que, en caso de que. Mire, es hacer ese ejercicio. Me voy a devolver acá. Y el de deícticos, esto es lo que quiero mostrar, la explicación que yo di está en toda una página acá en detalle. Deixis quiere decir que lo estamos viendo en pantalla. Sí. Acá está la definición, dice los deícticos y los explica, mire, y hace las claridades. Acá está la teoría, mire. Y el taller comienza acá y están los ejemplos. Entonces el taller es un extracto de la Odisea y le hacen preguntas de múltiple escogencia. Usted los va a señalar, los va a llevar a la clase y vamos a hacer la autoevaluación. El de Deícticos 2, similar caso. Pero bueno, aquí hay un ejercicio, también tiene 2 aplicaciones. Por aquí hay uno que tiene 2 partes. No recuerdo cuál es. Creo que es conectores 2. Sí, este de conectores 2 tiene unas actividades que también vamos a calificar, que son palabras escondidas. Parecen pasatiempos, pero pretendo que agilicen la mente. Pueden utilizar diccionario. Eso es precisamente lo que pretendo, para que ubiquen aquí con las indicaciones las palabras, para que aquí con estas palabras ubiquen los nombres de unas ciudades, para que aquí con un enganche, aquí da la instrucción, ubiquen la mayor cantidad de palabras que están escondidas. Y aquí, para que con estas sílabas que hay acá, que se llama sílabas sobrantes, busque la definición y lo ubique aquí. Es un ejercicio tipo pasatiempo, pero tiene que agilizar bastante la mente en el tema gramatical, en el tema de palabras. Esos son los ejercicios que vamos a realizar. Vamos a revisar nuevamente nuestra agenda para que vamos cerrando. Perdón, a ver que aquí para que vamos cerrando. ¿Sí? La clase del día de hoy, para que vamos terminando. Listo, entonces, bueno, preguntas sobre la clase. Entonces, actividades. Acá están las actividades que ya hemos hecho. Quedan pendientes. ¿Qué nos queda pendiente? Vamos a montar la autoevaluación de hoy con la calificación. Vamos a hacer una segunda versión del ensayo. Vamos a realizar los talleres. Llevamos hasta el momento 6. Vamos a ir haciéndolos. Vamos a tomar la lectura recomendada, que podamos hacer ese ejercicio de refuerzo, ese ejercicio de mejoramiento. Y bueno, vamos a mirarlo acá en las actividades. Presentación, comentario, el ensayo autoevaluado, la segunda versión del ensayo, el foro de asuntos y cuestiones ya lo hicimos, revisar la presentación, que también lo insisto, y las materiales de apoyo y los talleres que tenemos hasta el momento. Yo pongo esta segunda versión, estos asuntos y cuestiones, por si no han hecho el comentario, lo hagan, por favor, si no participaron en el foro. Estas 2 actividades ya están cerradas, la de presentación y la del comentario. Les voy a mostrar cómo. Están viendo en pantalla ahí un archivo de Excel. Sí, señor. Bueno, Sí. este es el archivo del curso. Entonces aquí tenemos el primer seguimiento, aquí el segundo seguimiento, aquí el parcial y aquí el final. ¿Qué tenemos hasta el momento? Digamos, a ver, miremos, ladies, este es el primer código, este código es el primero, suyo. ¿Cierto, ladies, que este corresponde a su código? El primero, Sí. sí. Entonces quiere decir que usted en la actividad de conducta de entrada, presentación, comentario, TIC, que ya lo revisé, tiene un 4,2. Quiere Ok, decir que este segundo, que no sé de quién es, hizo uno de los 2 comentarios solamente. Le faltó uno, entonces tiene un 2,3. Quiere decir que esta persona no tiene nada ahí, ya no lo presentó. Quiere decir que este cuarto tiene 4,5.
Yo soy Ahora, el si hay tercero. casos particulares del doliente de este segundo, eso lo hacemos como asesoría personal, ¿cierto? Quiere decir, no subió ese comentario o no lo subió a tiempo. Yo puse como plazo la semana pasada. Entonces, el corte de esto lo hice a sábado. El comentario del foro todavía, si a alguien le falta, al menos antes de que termine esta semana, lo pone. Si no, entro calificando. Ya. El ensayo lo van a subir ustedes y yo les voy a decir, el ensayo que ustedes se autoevalúen y lo que yo les valore en enero, voy a sacar una nota acá. El promedio de los talleres, de los 7 que nos autoevalúen, va acá. Y la suma de esto es el 30%. Esto es lo que llevamos hasta el momento. ¿Por qué lo quiero poner hoy? Para que ustedes se vayan al receso, para que sepan qué hicieron, qué les falta, y puedan entonces, en este caso, para que quienes no hicieron este comentario, que ya no hay nada que hacer porque ya teníamos un plazo, yo decía en alguna ocasión, no tiene sentido que la presentación personal la hagamos a la salida. Es por eso pusimos un plazo de 1 mes y medio. Y ahí estoy teniendo en cuenta todos los posibles problemas de conexión, de ingresar al blog, porque pues, a partir de hace como 2 o 3 semanas ya estamos los que estamos. Ahora, estos ensayos, vamos a autovalorar uno y al otro a autovalorarlo. Acá están los talleres, en fin. Entonces, mi propósito aquí es que hagamos el balance y que nos vamos pues como con ese sentido, así como la reflexión que hacía ahora, cuando uno hace un taller, uno está en la clase y después pues como que endereza el camino y trata pues como de rescatar ese tema. Esto es lo que tenemos pues en la calificación. Estas son las actividades. Yo ahorita, como acostumbro, durante el día les pongo la grabación de la clase y les pongo la presentación de hoy para que terminen pues de mirar lo que vimos. Comentarios para que nos vamos. Iba a hablar de Wilson, me parece. ¿O fue Pablo quien iba a hablar No, cuando ya, estaba hablando profe, de las ya notas? Profe, lo de la nota. muchas Sí, gracias por todo. Wilson. Y feliz Listo. Navidad, que tengo una exposición ya a Bueno, las listo. 8. Vamos terminando, Dilson. Yo me quedo un momentico. Yo tengo una reunión a las 8, pero me quedo un momentico. Comentarios finales, muchachos. Bueno, voy a dejar de grabar para que nos vamos retirando. Dilson, te puedes quedar y hablamos